Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 14. Fortaleza Roja. El sistema solar de David. David estaba sentado en su escritorio escribiendo cartas con la mano derecha mientras revisaba otros documentos con la izquierda. A su lado estaba Olivar, quien lo ayudaba, principalmente manteniendo archivados y organizados los documentos importantes, y se aseguraba de que a su gracia no le faltaran refrigerios. Era su primera vez en Desembarco del Rey, pero ya estaba inmerso en el meollo del asunto. Seguía siendo escudero, pero ansiaba continuar su formación formal. Paciencia o aprende a adaptarte a la capital eran las respuestas que recibía cada vez que Olivar preguntaba. ¿Qué tenemos hasta ahora?, preguntó David, con la mirada fija en la carta que estaba escribiendo. Olivar levantó otro papel. Ser Colbat, de la casa Darry, solicitó nuevamente la revisión de la carta de su puerto. Dice que la casa Arner sigue acosando a sus barcos mercantes. Ser Colbat llevaba años haciendo preguntas, una tras otra, pero solo finge y sigue sin ofrecer pruebas que respalden su afirmación. Otra vez. Si lo rechazas, y se vuelve a intentarlo, Lord Tywin simplemente enviará un cantor a sus salones. ¿Qué más? Lady Reina Fishport informa que su viñedo en los alrededores de Summeral ha generado ingresos adicionales y ha generado una riqueza significativa para su familia, pero lamentablemente nos cuenta que su esposo sucumbió a la fiebre. Fue una de mis mejores agentes. La chica común a la que crié hace 2 años tras ayudar a Lord Marbrand. Ya veo. Por favor, mándale mis condolencias. Como desee, su gracia. David revisó más documentos, uno por uno, hasta que empezó a examinar un informe de Wisdom Marine, del gremio de alquimistas. Poco antes de regresar a Desembarco del Rey, pero antes de que comenzara el juicio de los Greyjoy, el joven siervo había encargado en privado a su tío, Ser Jaime Lannister, y a algunos de sus mejores agentes la retirada de los depósitos de material incendiario situados en varios bulevares importantes que aún se encontraban dispersos por toda la capital. Desde el Gran Septo de Baelor, el Pozo del Dragón, los barrios bajos del Lecho de Pulgas, la Fortaleza Roja, y desde casas, establos y tabernas hasta cada una de las puertas de la ciudad, David se sintió bastante perturbado al enterarse por Jaime del plan del Rey Loco para el incendio. Una vez que le informaron de que los depósitos habían sido completamente retirados, el joven siervo sintió un ligero alivio. Sus ojos releían una y otra vez cada palabra de la caligrafía quejosa de Aine. Y así, cae el telón final. Olivar juró haber oído algo. ¿Su gracia? No es nada. ¿Hay algo en la agenda de hoy que deba saber? Mi padre le ha extendido una invitación para asistir a la boda de mi hermana Roslyn y Lord Edmure Tully en casa de los gemelos, su gracia. Seguro que solo porque tuve que limpiar el desastre de mi cuñado. Dime, Olivar, ¿no se casó hace poco alguno de tus parientes? Sí, su gracia. Mi sobrina Walda se casó con Lord Roose Bolton hace un par de noches y ahora reside en Fuerte Terror. Mi padre ofreció su peso en plata como dote. Ah, el gordo. El joven siervo se estremeció al pensarlo. Mientras se mantenga alejada del hijo bastardo de Lord Bolton, le deseo lo mejor. Gracias, su gracia. David dejó la pluma y se llevó el puño a la barbilla. Lo que me recuerda que tendré que enviar un cuervo a Invernalia en algún momento. Que Ser Roderick vigile de cerca a Ramsay. Su gracia. Habló Olivar. ¿Qué más hay que discutir? El escudero Frey suspiró y examinó el último documento. Lord Petyr Baelish ha llegado a Desembarco del Rey desde el Nido de Águilas. Dice que es un asunto urgente. Eso sí que llamó la atención de David. ¿Meñique? ¿Qué hace aquí?, pensó mientras arqueaba una ceja con recelo. No lo llamé yo. Olivar parecía confundido. El tono de voz del rey era bastante serio. La nota dice que sí, su gracia. ¿Está seguro de que no? No, no lo hice. ¿Debería enviarlo lejos? No. No, todavía no. Ve a averiguar quién lo envió e infórmame. Ahora. Olivar dejó los documentos y la copa para recomponerse antes de abrir la puerta y salir corriendo al salón principal. Mientras el Frey se alejaba para cumplir las instrucciones de su rey, Shireen Baratheon entró en la habitación de su prima. Prima. Exclamó con una sonrisa. La concentración de David se rompió cuando Shireen corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. El joven siervo se sorprendió por unos instantes. Sus sospechas se disiparon al devolverle el abrazo a su única prima Baratheon. Shireen, la saludó. Has crecido desde la última vez que te vi. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Unos 6 años, respondió Shireen mientras se separaba. Esperaba tener una audiencia privada contigo. ¿Estás ocupado? Tengo tiempo. ¿Qué quieres?
Shireen se sentó. Jugueteó un poco con los dedos, pero pronto se detuvo cuando la joven Baratheon adoptó una postura propia de alguien de su estatus antes de mirar a su prima a los ojos, sin vacilar. ¿Podrías convencer a mi padre de que liberara a Ser Onion Knight? Preguntó. David arqueó una ceja. No había oído hablar de Ser Davos desde el final de la campaña de las Islas del Hierro, y mucho menos tenía ni idea de que lo habían encarcelado recientemente. ¿Ser Davos Seaward? ¿Por qué está en las celdas? Preguntó. Mi padre dijo que era un traidor. Esa es una acusación muy grave. ¿De qué delito lo acusaba Lord Stannis? No lo dijo, y Ser Davos solo dijo que lo desobedeció. Creo que la mujer roja tuvo algo que ver. David frunció el ceño. Debe de estar refiriéndose a esa sacerdotisa roja, Melisandre. Oí que ella misma estuvo en Granwick con Stannis, donde surgieron los primeros informes contradictorios. Me aseguraré de hablar un rato con él al respecto antes de que partan hacia Rocadragón esta noche. ¿Podrías liberarlo? Por favor. Es mi amigo, volvió a suplicar Shireen. David miró a su primo un instante antes de sacar una hoja en blanco y tomar de nuevo su pluma y tintero. Mojando la pluma 3 veces, el joven siervo comenzó a escribir una serie de trazos en el papel. Shireen se acercó un poco más e inclinó la cabeza para ver qué escribía su regio primo, solo para volver a sentarse cuando él la miró con una expresión particular. Meció la silla en silencio, esperando con impaciencia lo que su primo terminara. Finalmente, Shireen vio que David doblaba el papel por la mitad y sellaba con lacre el extremo delantero antes de enrollarlo y entregárselo. Dale esto a tu padre, le dijo. Dile que es de mi parte. Shireen tomó el pergamino y examinó el sello de lacre con el sello de la casa Baratheon, la facción de su prima. Seda negra con un ciervo dorado. Una vez segura de que era lo que creía, Shireen se levantó. Gracias, prima, hizo una reverencia. Antes de que Shireen pudiera salir de la habitación, para su gran sorpresa, Lord Stannis Baratheon en persona entró. Shireen se detuvo. No esperaba que su padre se hiciera notar de esa forma. Era difícil adivinar qué pensamientos se gestaban en la mente de Stannis. Su expresión fría, dura y firme dificultaba la interpretación para algunos. Shireen se preguntó si su padre había oído la conversación y le había entregado el pergamino, pero Stannis la miró antes de volverse hacia su sobrino mientras éste tomaba el pergamino. No es de buena educación molestar al rey, Shireen, dijo Stannis finalmente rompiendo el silencio. No ha oído nada. Bien. David negó con la cabeza. No es ninguna molestia, tío. Stannis resopló. Vuelve a la furia con tu madre, Shireen, le dijo a su hija. Volveré enseguida. Cierra la puerta. Shireen obedeció, haciendo una nueva reverencia y cerrando la puerta tras ella. Ahora solos, estaban Stannis y David, los dos Baratheon. El joven siervo se levantó de su asiento, sin romper el contacto visual con su tío ni viceversa. El anciano Baratheon, con rostro pétreo, mantuvo una mirada firme mientras el joven conservaba una postura seria. He oído algunos informes inquietantes sobre los sucesos ocurridos en Granwick, le informó David. Y la mayoría giran en torno a ti. ¿Podrías explicarme qué ocurrió? Stannis resopló. El enemigo fue derrotado. ¿Qué importa? ¿En serio? ¿Quemar vivos a hombres en la hoguera se considera una forma de ejecución? Si quieres matar a alguien, simplemente pásalo por la espada y listo. Nunca pensé que preferirías una muerte rápida y limpia. Y nunca pensé que fueras tan fácil de controlar, dado un hombre con tu experiencia, replicó David. Stannis se sintió insultado por esta pulla de su único sobrino consanguíneo. En una guerra de verdad, el bando con más número gana 9 veces. Los hijos del hierro no eran soldados. Carecen de disciplina y unidad. En cambio, optaron por luchar por su propia gloria. Y son tan bárbaros como infieles. ¿Así los llama ahora tu sacerdotisa roja? Ay, tío, cómo me gustaría que pudieras oír las palabras que salen de tu boca ahora mismo. Al menos la fe de los 7 no quema a la gente viva solo por adorar a un dios diferente. Los 7 nunca me han traído ni un gorrión. Me cuentan cómo toda la justicia y la bondad emanaban de los 7, pero todo lo que vi de ellos fue obra de los hombres. La crueldad extrema causó la muerte de tus abuelos, Stefan y Casana Baratheon. Tales circunstancias escapan a nuestra capacidad de predicción y control, Lord Stannis, pero ambos sabemos que no vino aquí solo a debatir filosofía religiosa. Vino a hablarme de algo. ¿De qué se trata? Así sea entonces. El niño Joffrey, el niño Tommen y la niña Myrcella no son de tu sangre. Nuestra sangre. Los 3 son bastardos nacidos del incesto entre tu madre Cersei Lannister y Ser Jaime Lannister, el matarreyes.
No comparten nuestra sangre. El rostro de David se transformó en asco antes de mirar por la ventana y observar a su hermano menor, en realidad, su medio hermano, Tommen, caminando por los jardines reales con Lady Margaery Tyrell y un par de guardias. Frunció el ceño, negó con la cabeza y miró a Stannis por encima del hombro. Ya lo sé, dijo. Stannis frunció el ceño. ¿Y aún así sigues protegiéndolos? Exilié a Joffrey al muro cuando siguió desobedeciéndome, no por la verdad sobre su verdadero origen, sino porque era un cabrón cruel, sádico y malvado. Según dicen, peor que el rey loco. No lo he perdonado ni olvidado. Pero Tommen y Myrcella, el joven siervo hizo una breve pausa. Los pensamientos y recuerdos de sus hermanos menores y de todo el tiempo que pasó con ellos volvieron a él. David volvió a negar con la cabeza. Tommen y Myrcella son dos niños buenos y decentes. Debes tomar una decisión sobre ellos. Esas abominaciones no pueden seguir andando como los Targaryen. David le lanzó una mirada asesina y sintió que se enfurecía. ¿Cómo se atrevía Stannis a referirse a los dos niños que tanto apreciaba como abominaciones? Sí, sabía la verdad, pero compartía un vínculo estrecho con Tommen y Myrcella, y viceversa. Los crió, los protegió, jugó con ellos, y por un momento, David sintió que algo en su interior se quebraba. Escúchame con atención, advirtió con voz acalorada, aunque Tommen, Myrcella y yo no compartimos el mismo padre, sí compartimos la misma madre. Eso los convierte en mi sangre. Los he cuidado yo mismo desde que eran bebés. Los he alimentado, jugado con ellos, los he educado, los he protegido, los he criado como si fueran míos. Y no toleraré ninguna amenaza contra ellos a la ligera. Los 7 reinos necesitan saber la verdad, insistió Stannis. Y al hacerlo, pondrías en grave peligro la vida de Tommen y Myrcella. Casi gritó David, con el rostro rojo de furia. No espero que lo entiendas y, desde luego, no busco tu aprobación. Están bajo mi protección y no permitiré que les hagan daño. No les tocarás la cabeza ni les dirás nada de esto a nadie. Si les ocurre algo, lo sabré. Y no seré tan indulgente. Si pones en peligro a Tommen o a Myrcella, no solo te despojaré de Bastión de Tormentas, sino que iré a Rocadragón y te mataré yo mismo. Stannis y David se miraron fijamente, enfrascados en una competencia de miradas mientras se evaluaban mutuamente. La naturaleza del emblema de los Baratheon, el ciervo, era cada vez más evidente en la sala. Si ninguno de los dos se rendía, chocarían sus astas hasta que el otro quedara derrotado. La única diferencia era que el joven siervo era mitad león, mitad ciervo. Y David era más joven e igual de capaz, demostrando incluso ser tan curtido en la batalla como su padre y sus tíos a pesar de su edad. Ahora vete. Y una cosa más. Esta barbarie que la sacerdotisa del fuego te hace practicar. Termina con ella. Stannis frunció el ceño profundamente, casi como si sus labios se curvaran en una mueca. Salió furioso de la habitación, dejando a David solo para masajearse las sienes. Estaba teniendo un mal día y ya le dolía la cabeza. Pero no tuvo tiempo de descansar, ya que Arya Stark pronto hizo su entrada inesperada. Por fin. Exclamó. Te estaba buscando. David suspiró irritado. ¿Qué quieres esta vez, Arya? Estoy bastante ocupado. Dile a tu madre que deje a Sansa en paz. Exigió Arya. David se detuvo en seco, mirando a la loba Stark que le exigía, sobre todo con ese tono de voz. Aún así, el joven siervo se esforzó por recuperar la compostura. Tendrás que ser un poco más específico, respondió. ¿Sabes de qué hablo, joven siervo? Tu madre ha estado enviando a sus lacayos a acosar a mi hermana sin parar mientras tú estabas en la guerra. Y la cosa empeora ahora que Sansa va a tener un bebé. Eres el rey, dile que pare. Por las leyes de los dioses y los hombres, Baratheon y Stark están unidos por la sangre. Una acusación muy seria, aunque los Stark son unos mentirosos terribles y no me sorprendería nada de lo que dijera mi madre. Si alguien más me hubiera hablado así, lo habrían azotado. Pero, en todo caso, ustedes, los Stark, son unos mentirosos terribles. Y Sansa es mi esposa, así que haré lo que pueda para acabar con esto. Arya parpadeó, casi como si al principio no lo creyera. ¿Eso es todo?, preguntó. Si esto no para, me encargaré yo. Oye, bramó David. Dime qué hizo y yo me encargo. Tú no haces nada. Estaba furiosa, apretando los puños y salió furiosa de la habitación, sin siquiera esperar otra respuesta de su real cuñado. En su mente, la vida en desembarco del rey avanzaría lentamente. Arya y Sansa eran hijas del norte, pero Arya era más impulsiva y reaccionaba con mayor rapidez si sentía que el bienestar de su familia estaba en riesgo.
Dobló una esquina y bajó varios tramos de escaleras, deslizándose hasta un rincón oscuro para encontrarse con alguien. ¿Una niña ya decidió qué nombre ponerle? Imploró Hakengar. Arya asintió. Osfridius Mundketle Black. ¿Dos nombres a la vez? Parecía divertido el asesino del hombre sin rostro. Anda, chica. Un hombre se encargará del resto. Fortaleza Roja, cámara del maestro de la moneda. Sansa se sentó con su dama loba Wargo mientras escuchaba a Bronn y Tyrion intercambiar pullas durante un rato. Pidieron una audiencia privada con ella, y la reina loba accedió, pero sobre todo le había molestado el lenguaje grosero del mercenario comandante de la guardia de la ciudad de vez en cuando. A veces Sansa no tenía ni idea de por qué Tyrion mantenía a Bronn cerca. Seguía desconfiando de Tyrion por las acusaciones contra el enano Lannister por lo ocurrido con su hermano Bran o Bronn, ya que es un mercenario a sueldo. A pesar de todo, Sansa siguió escuchando. Y así, con estos malditos desgraciados desapareciendo a diestro y siniestro, ningún otro manto dorado parece tener la menor idea de dónde buscar a continuación, continuó Bronn. Tyrion escuchó atentamente, a pesar de su papel como maestro de la moneda. Es extraño que tanta gente en lecho de pulgas desaparezca así como así. Lo que me lleva a la siguiente pregunta. Bronn se volvió hacia Sansa. Su Majestad, quizá necesite pedirle su mascota. Sansa arqueó una ceja. Señora, ¿para qué la necesita? Preguntó. Rastreo. He oído que el olfato de un lobo wargo es más agudo que el de un lobo normal. Tu mascota podría ayudarnos a encontrar al culpable. No tardaría mucho. ¿Qué te parece? Sansa se masajeó la sien y se frotó el vientre embarazado, pensando atentamente en la petición de Bronn. Mercenario o no, Bronn seguía siendo el comandante de la guardia de la ciudad. Y estas actividades sospechosas en lecho de pulgas se extendían poco a poco a otras zonas de desembarco del rey, causando bastante revuelo entre la población. Cuanto antes se resolviera el caso, antes volvería a la normalidad. Acarició a Lady, rascándole las orejas. Vamos, Lady. Ayuda a Bronn y a la guardia de la ciudad. Las orejas de Lady se erguieron y se alzaron. El lobo wargo olfateó el trozo de tela de la escena del crimen reciente que Bronn sostenía en la mano, retrocedió con el hocico apuntando al aire antes de emitir un pequeño aullido. Lady bajó las orejas y clavó las patas en las tablas de piedra del suelo mientras salía por la puerta. «¿Qué animal tan listo?», reflexionó Bronn. Debió de olerlo. Sansa vio a Bronn salir de la habitación con Lady y algunos mantos dorados a cuestas. Confiaba en el agudo olfato e inteligencia de su compañera canina. Pero al mismo tiempo, Sansa se preocupaba por Lady. Ya había sobrevivido a una experiencia cercana a la muerte hacía 2 años, en la posada de la encrucijada, cerca del tridente de las tierras de los ríos, gracias a la pronta intervención de los agentes de su esposo. Para su sorpresa, ni siquiera Cersei Lannister lo supo hasta que Lady defendió a su ama. «Te preocupas demasiado», observó Tyrion. Sansa miró al duende. «¿Por qué no? La dama tuvo suerte la última vez, y con estos informes de la guardia de la ciudad, quién sabe qué pasará. Estoy seguro de que todo se calmará y la gente común volverá a sus hogares pronto. Pero trate de no convertirlo en una costumbre, su gracia. Estoy más acostumbrado a que David sea quien tenga que hacer malabarismos con varias tareas». Tyrion permaneció sentado ante su escritorio, hojeando cada página de los antiguos libros del maestro de la moneda y los libros sobre los registros financieros del trono de hierro. Sus ojos verde esmeralda examinaron cada página hasta que finalmente llegó a la de su predecesor. Entrecerró los ojos con atención para examinar los documentos registrados. «¿Qué pasa?», imploró Sansa. Tyrion tarareó. «Llevo años oyendo que Meñique es un mago. Siempre que la corona necesita dinero, se frota las manos y, ¡zas!, montañas de oro. El maestro de la moneda supervisa el tesoro real y asesora al rey en asuntos financieros, ¿no es así?». «Es cierto, pero resulta que el dinero que reunió no salió de donde pensabas que vendría. ¿Qué quieres decir?». Tyrion suspiró, pasando otra página. Antes de que Roberta arrebatara el trono al rey loco, el tesoro real estaba a rebosar. Después de eso, lo malgastó todo en torneos y otros lujos y dejó al reino con una deuda enorme. Sí, David lo ha mencionado algunas veces. Y mientras su padre se jugaba todo el dinero del trono de hierro, pidió prestados 6 millones de dragones de oro a mi padre, y se negociaron ciertos acuerdos comerciales y se impusieron y eliminaron aranceles. Todo con gran rapidez para reponer lo que la corona había perdido. Sansa sintió que Tyrion estaba llegando a algo. Pero creía que David ya había pagado las deudas de la corona a sus acreedores hace 2 años, tras ascender al trono.
Sí, asintió Tyrion. Muchísimo, la verdad. Debió de planearlo durante años cuando Roberta aún vivía. De lo contrario, las arcas del trono de hierro no estarían tan llenas como antes. Las guerras se tragan el oro, pero aún así podrían reponerse. ¿Significado? Resulta que no era mi padre a quien Meñique le pedía prestado el dinero. Era el banco de hierro de Braavos. Devolvérselo no fue nada fácil. ¿Cuánto cuesta? Decenas de millones, más 500.000 a la fe de los 7. Sansa parpadeó sorprendida. ¿Cómo? Sinceramente, no lo sé. A veces no entiendo qué pasa por la cabeza de mi sobrino, pero fue un alivio quitarnos de encima al banco de hierro. Si no hubiéramos pagado esos préstamos, el banco habría financiado a nuestros enemigos. Y de una forma u otra, siempre recuperan su oro. ¿Pero qué es exactamente el banco de hierro? ¿Y por qué Braavos? Tyrion levantó la vista. Ah, ya veo que a David se le olvidó mencionar eso. Verá, su gracia, el Banco de Hierro es el banco más rico del mundo conocido y posiblemente la institución financiera más poderosa de todos los tiempos. Aspirantes a reyes y conquistadores, tanto de esos como de Poniente, recurrieron al Banco de Hierro en busca de apoyo financiero para sus rebeliones. El Banco de Hierro tendrá su merecido, pretendía recordar a sus clientes las deudas que les debían y que, si se negaban o fracasaban, sufrirían la misma suerte que sus predecesores. Ante esto, Sansa se sintió alucinante. ¿Cómo alguien podía estar amenazado por una institución extranjera y, sin embargo, depender tanto de ella para conquistas y otros préstamos era algo que le superaba? A pesar de haber aprendido a adaptarse a las intrigas cortesanas de desembarco del rey, al parecer, aún le quedaba mucho por aprender. Observó a Tyrion pasar más páginas, pero la sospecha se hizo evidente al congelarse su rostro. Espera un momento, examinó el libro reciente. Sansa se incorporó. ¿Qué pasa? Tyrion no dijo nada. En lugar de eso, cerró el libro y saltó de su asiento. Disculpe, su gracia, pero necesito informar al rey de inmediato. ¿Qué? Sansa ni siquiera pudo detener a Tyrion mientras salía a toda prisa por la puerta hacia los aposentos personales de David. Pero a juzgar por la forma en que el gnomo se comportaba con premura, Sansa especuló que algo debía de ir mal. De lo contrario, no se habría ido tan pronto. Los cambios de humor también debían ser evidentes con su embarazo, pues Sansa maldijo en voz alta y se recostó en su asiento, frustrada. Pareces estar estresada, Sansa. Se incorporó al oír su nombre, pronunciado por alguien en particular que la había estado observando durante un buen rato. Un hombre con barba puntiaguda, hilos de plata en el pelo y un sinsonte plateado alrededor de su capa oscura, la miraba con una sonrisa pícara. Lord Baelish, reconoció Sansa. Llámame Petyr, insistió. Petyr. ¿Qué te trae por desembarco del rey? Creía que estabas en el valle. Lo estaba, su gracia, pero pensé que habría sido más apropiado de mi parte transmitirle mis condolencias. ¿Condolencias? Ah, así que no te has enterado. Me temo que debo informarte que mi esposa, tu tía Lisa, ha fallecido. Sansa se quedó paralizada, parpadeando un par de veces al asimilar la noticia de la reciente muerte de su tía, de quien estaba distanciada. ¿La tía Lisa, qué? ¿Muerte? ¿Pero cómo? Preguntó con incredulidad, pero casi con tono suplicante. ¡Qué gran belleza! En todo caso, sus experiencias solo la hicieron más hermosa que su madre. Me temo que el trovador Marillón la empujó por la puerta de la luna, mintió. Para cuando llegué, Lisa ya había caído. No te preocupes, Sansa. El trovador ha sido severamente castigado por sus crímenes. Sansa miró a un lado, con una mano sobre su vientre. El juicio de los Greyjoy, las audiencias con los demandantes, la investigación de las desapariciones de Flea Bottom, el acoso de su suegra, la reina loba negó con la cabeza con incredulidad. El agotamiento mental parecía estar pasándole factura ese día. Sansa se armó de valor y se irguió, con el protocolo social para comportarse. Ella es la reina, después de todo. Tenía que ser valiente. ¿Y qué hay de mi primo, Lord Robin? ¿Cómo está, llevando esto? Aún le cuesta aceptar la muerte de su madre, su gracia, pero ahora mismo está aprendiendo a integrarse mejor en su papel de defensor del Valle y guardián del Este, le dijo Petyr. Sé lo duro que puede ser perder a tus padres a tan temprana edad. Por ahora, el joven Lord Robin sigue mi consejo, y siempre le he recomendado lealtad al trono. Sansa miró por la ventana y bajó la vista al ver a Arya corriendo de un lado a otro, cargando pergaminos de documentos, quejándose de Tywin Lannister y otros miembros de la familia real. Sus pensamientos se calmaron al sentir a su hijo nonato patear. Un pequeño uf. Escapó de sus labios, lo que hizo que Petyr Baelish arqueara una ceja con curiosidad.
¿Y podría preguntar cómo van las cosas entre usted y su gracia, el rey David? ¿Por qué me preguntaría eso? Sansa se preguntó, arqueando una ceja. Lo estamos haciendo bien, Lord Baelish. Gracias por preguntar. La última guerra nos mantuvo separados durante mucho tiempo. Me preocupaba en qué se convertiría, pero me alivió que David se controlara tanto. Creo que por fin ha aprendido a dejar atrás el pasado y seguir adelante. Es un alivio escuchar eso. ¿Por qué me preguntas esto tan de repente? Preguntó finalmente. El rostro de Petyr se puso serio. A veces, cuando intento comprender los motivos de alguien, juego un poco. Asumo lo peor. ¿Cuál es la peor razón que podría tener para decir lo que dice o hacer lo que hace? Luego me pregunto, ¿qué también explica esa razón lo que dice y lo que hace? Interrogación de cierre. A Sansa no le gustaba el rumbo de la conversación. Las personas intrínsecamente buenas son confiadas y comprensivas, incluso cuando no deberían. Siempre buscan lo bueno en los demás, y algunos simplemente no lo son, ya sea Meñique o esa persona del pasillo que no puede evitar hacer lo incorrecto. La reina loba no tardó en especular que esta charla podría ser más útil para descubrir cuando no se puede confiar en alguien. Hay también otra cosa. ¿Qué otra cosa? Petyr se acercó. Me entristece que tu madre y yo nos separáramos en malos términos. La amaba más de lo que jamás podrías imaginar. Si tuviéramos la oportunidad, ¿qué haríamos con quienes han lastimado a quienes amamos? En un mundo mejor, uno donde el amor pudiera superar la fuerza y el deber, podrías haber sido mi hijo. Sansa frunció el ceño. Lord Baelish seguía lamentándose por su duelo fallido contra su tío Brandon Stark. ¿Y por qué se lo contaba ahora? Retrocedió lentamente antes de sentir la espalda presionada contra la pared mientras Petyr la miraba a los ojos. Pero no vivimos en ese mundo, continuó. Eres más hermosa de lo que Catelyn jamás fue. Lo que más me complacería, se acercó, es esto. Sansa sintió que Petyr le apretaba el rostro y la atraía hacia sí, y de repente la besaba. Sorprendida, abrió los ojos de par en par ante este repentino acto. Intentó retorcerse débilmente, pero solo consiguió apretarse más contra él. Su boca estaba sobre la suya, tragándose sus palabras. Sabía a menta. Cuando David la besó, solo sintió amor, calidez y afecto. Pero el que sintió que Petyr le daba era de lujuria y deseo por ella. Sansa finalmente se liberó y lo apartó. Lord Baelish. Exclamó, limpiándose la boca con la manga. ¿Qué crees que estás haciendo? Petyr se alisó la capa. Es igual que Catelyn en aquel entonces, reflexionó. Besando a una doncella de nieve. Sansa escupió, sonrojada y enfadada. Soy una mujer casada, la reina. No deberías haberme hecho eso. Estaba armando un alboroto. ¿Está mal que un tío quiera? Petyr intentó justificar sus acciones, solo para recibir un fuerte pinchazo en la mejilla. Sonrojada y molesta, Sansa le dio una bofetada a Meñique, impidiéndole terminar la frase. El choque de carne contra carne hizo un ruido como el de un látigo. Petyr se tocó la mejilla, ahora roja como un tomate y con un dolor intenso, mientras veía a Sansa salir corriendo de la habitación. Una leve sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro cuando Brienne y Arillana entraron corriendo tras oír el alboroto. ¿Qué demonios está pasando aquí? Preguntó Brienne. Arillana observó a Petyr con atención. ¿Por qué salió su gracia de la habitación con tanta prisa? Insistió. Petyr los despidió con un gesto. A veces, una muerte en la familia es difícil de aceptar, dijo con engaños. Denle a su gracia un momento para que recupere la compostura y envíenle recuerdos de mi parte a la reina madre. Brienne y Arillana no respondieron mientras Petyr también salía de la habitación, acompañado de sus guardias contratados, mientras atravesaba la fortaleza roja. Ambas caballeros de la Guardia Real tenían un presentimiento sospechoso sobre el Lord Protector del Valle. Oficialmente, no podían hacer nada, no sin la autorización del rey o la reina. Cuando Petyr pronto se alejó, Arillana se inclinó hacia Brienne. Asegúrate de que su gracia esté bien, susurró. Vigilaré de cerca a ese hombrecito. Más allá del muro, Samuel Tarly y Gilly ya habían empezado a preparar una fogata improvisada cerca de un árbol corazón abandonado. Joffrey Baratheon estaba envuelto en una manta improvisada. Al príncipe exiliado le habían extirpado una flecha clavada en la espalda y curado sus heridas, aunque seguía negándose a recibir ayuda mientras su cuerpo luchaba contra el frío. A pesar de lo curado que estaba, si no conseguían regresar al Castillo Negro, los amotinados, el frío, el hambre, o peor aún, los caminantes blancos les cobrarían la vida. Y les quedaban pocas provisiones, sobre todo con un bebé y cuervos haciéndoles compañía.
Toma, Joffrey, bebe esto, le ofreció Samuel su última copa de agua a Joffrey. Lárgate. Replicó con voz gélida. Como si una flecha en la espalda no fuera todo lo que necesitaba. Samuel frunció el ceño. Gilly, la salvaje que los acompañaba, parecía bastante enfadada por la rudeza del príncipe exiliado, pero aún así le puso la palma de la mano en la frente. Joffrey sentía calor, aunque un poco de calor. Estaba segura de que tenía fiebre. Tras examinar las vendas improvisadas con sangre seca, Gilly determinó que su herida se estaba infectando poco a poco. Si no llegamos al muro, tu amigo morirá, señaló Gilly. Moriremos. El bebé, Samuel negó con la cabeza. Lo lograremos. Todos lo lograremos. Lo prometo. Gilly sintió un alivio cuando Joffrey hundió la cabeza bajo la sábana. Su cuerpo se estremeció y se estremeció al bajar la gélida temperatura exterior. Solo la hoguera improvisada que habían encendido tenía una duración limitada, considerando los sucesos sobrenaturales que han estado ocurriendo en las tierras más allá del muro. Un ejército de salvajes, el regreso de los caminantes blancos, Joffrey solo podía pensar en su hogar. Desembarco del rey. Quería volver a casa, pero si alguna vez abandonaba a la guardia de la noche, lo perseguirían y lo decapitarían por traidor. Solo le importaba sobrevivir, y le molestaba profundamente que su propio hermano lo hubiera desterrado a vivir el resto de sus días en un infierno hecho realidad. Todo esto es culpa de David, maldijo Joffrey. Él me hizo esto. Silencio. Reprende Gilly en voz baja. Vas a despertar al bebé. Al diablo con tu bastardo. Gritó, causando un poco de revuelo. ¡Guau! Samuel y Gilly se giraron y vieron al hijo de Gilly llorando a gritos, molestos por el ruido. Ya habían intentado calmar al bebé, pero para su consternación e ira, lo despertaron de nuevo. Esto era lo último que deseaban Samuel y Gilly, ya que docenas de cuervos más se congregaban afuera, posados en las ramas sobre ellos, graznando y chillando ruidosamente uno por uno mientras el bebé salvaje seguía llorando. Mientras Gilly mesía a su bebé, Samuel miró afuera y cogió una antorcha encendida. Espera aquí, le indicó. Gilly negó con la cabeza mientras abrazaba a su bebé. No, suplicó. No salgas. Joffrey se giró y vio que Samuel se marchaba. ¿Estás loco, Tarly? Tosió. Sabes que esas cosas están ahí fuera. Samuel ya lo había decidido. Volveré enseguida. Solo quiero echar un vistazo. A pesar de sus protestas, Tarly sale y examina a los cuervos. Su bandada parece crecer por decenas en este paisaje helado y desolado. Apretando la espada por si acaso, Samuel agitó la antorcha mientras el graznido de los cuervos se hacía cada vez más fuerte al tiempo que Gilly salía también. Vuelve adentro, le dice. Joffrey, todavía de costado, agarró el tobillo de Gilly. ¿No oíste? Siseó, medio desorientado por la fiebre. Vuelve aquí. Gilly apartó la mano de Joff de una patada, volviendo la vista hacia Samuel. El vigilante de la noche de Tarly continuó observando a los cientos de cuervos que se reunían antes de darse cuenta de que algo andaba mal cuando empezaron a chillar con más fuerza. Vuelve adentro, repite. Vuelve adentro. Yo. De repente, los graznidos cesaron. Todo quedó en silencio. Samuel, Gilly y Joffrey sintieron una terrible sensación en el fondo de sus entrañas. A ninguno le gustaba el silencio al otro lado del muro. Gilly se quedó paralizada al instante y abrazó a su bebé, con la mirada perdida en una sola dirección. Samuel y Joffrey giraron la cabeza hacia los árboles donde Gilly mantenía la mirada fija, horrorizados por lo que se acercaba. En la oscuridad, entre fuertes crujidos, detectaron un ligero movimiento tras los árboles, a medida que se oían más crujidos y chasquidos gélidos. Al salir de su escondite, un tenue rayo de luna les ofreció una visión completa del solitario intruso. Largo cabello blanco y ralo, brillantes ojos azules y piel pálida, demacrada y momificada. Caminante blanco. Gritó Joffrey con miedo. Gilly se estremeció. Ha venido por el bebé. Samuel se giró al ver acercarse al caminante blanco, pensando en Gilly, en su bebé, incluso en Joffrey. Una niña salvaje con un bebé recién nacido en brazos, un hermano de la guardia de la noche incapaz de defenderse. Samuel sintió la ansiedad y la adrenalina correr por su cuerpo al soltar la antorcha encendida y apretar la espada. El miedo que lo embargó fue peor que cualquier otro que hubiera sentido en su vida. Es igual al que vi en el puño de los primeros hombres. Madre, ten piedad, padre, protégeme. Samuel alzó la espada y empezó a gritar. Atrás. Atrás. El caminante blanco ignoró las exigencias de Samuel y continuó su avance para llevarse al bebé de Gilly.
El guerrero no muerto se acercó a Samuel y agarró con calma la espada del vigilante nocturno entre sus manos frías y gélidas. La espada comenzó a brillar con un tenue resplandor azul y emitió un fuerte ruido, como si el acero chocara entre sí antes de congelarse y romperse en mil pedazos. Ahora desarmado, Samuel se congeló cuando el caminante blanco le dio un revés tan fuerte que salió volando más lejos. ¡Gak! Samuel gruñó mientras caía al suelo con fuerza. Tras decidir que Samuel ya no representaba una amenaza, el caminante blanco desvió su atención hacia su presa. Los pies de la criatura producían un crujido similar al del hielo al romperse bajo el pie de un hombre. A medida que se acercaba, Joffrey se incorporó lentamente y agarró a Gilly con fuerza. «Dámelo», exigió, con la voz llena de miedo y desesperación. «Dame a ese mocoso. Que el monstruo se lo lleve para que nos deje en paz», le gritó en la cara. Gilly, aún con su bebé cerca, se resistió e intentó quitarse de encima a Joffrey mientras el bebé lloraba cada vez más fuerte. «¡No!», gritó. «No dejaré que se lo lleve. Suéltame». Samuel se giró de lado y vio la escena que se desarrollaba frente a él. El caminante blanco se acercaba, Joffrey intentaba separar al bebé de Gilly, y Gilly gritaba y chillaba a medida que la amenaza se acercaba cada vez más. Era un caos absoluto. Aún con la urgencia de proteger a Gilly, Samuel buscó algo que pudiera usar como arma, pero no encontró nada. No tardó en sentir algo afilado que le punzaba en la cintura. «Mi mochila», pensó. Samuel metió la mano en su mochila y sacó una daga de vidriagón que había encontrado cuando su equipo cavaba letrinas en la base del puño de los primeros hombres, antes de descubrir los alijos de puntas de lanza de vidriagón, así como otros artefactos antiguos. «¡No! Suéltame». Gilly seguía gritando. «Aléjate de mi bebé». El caminante blanco extendió la mano, extendiendo los dedos hacia el bebé al acercarse. Impulsado por una adrenalina desbordante, Samuel se levantó de inmediato y atacó a la criatura no muerta tan rápido como sus piernas le permitieron. «¡Ya!», gritó y clavó el vidriagón profundamente en el omóplato izquierdo del caminante blanco. La criatura chilló y aulló estridentemente mientras se tambaleaba hacia atrás, incapaz de alcanzar la hoja clavada en su hombro. El caminante blanco se giró lentamente para encarar a Samuel. Su piel comenzó a agrietarse en el punto donde fue apuñalado y emitió un agudo chillido mientras todo su cuerpo comenzaba a desmoronarse. Una vez que el caminante blanco se puso a gatas, se hizo añicos, dejando solo polvo blanco y la daga. Antes de que el trío pudiera recuperar el aliento, los cuervos volvieron a graznar y los miraron fijamente. Con la adrenalina aún corriendo por su cuerpo, Samuel agarró los brazos de Gilly y Joffrey. «Vamos. Tenemos que seguir avanzando hacia el Castillo Negro. Seguro que habrá más», tosió Joffrey. «Lo sé, pero no podemos quedarnos aquí», le recordó Samuel. «En cuanto lleguemos al Castillo Negro, avisaremos a Desembarco del Rey. Quizás tu hermano pueda ayudarnos. Apelar al guardián del juramento. El mismo que lo despojó de todos sus títulos y poderes y lo exilió al muro. ¿Suplicar ayuda? Joffrey jamás consideraría eso en su vida». Sin querer perder más tiempo del necesario, Samuel arrastró a Joffrey y Gilly. Los tres corrieron desesperadamente hacia un lugar seguro mientras los cuervos saltaban de cada árbol y los perseguían, gritando su odio. En Desembarco del Rey. Desembarco del Rey, calle de acero. Paseando por la ladera este de la colina de Rhaenys, Sansa iba acompañada de su doncella Shae y Brienne. Había salido apresuradamente de la Fortaleza Roja tras el beso que Lord Petyr Baelish le había dado hacía casi 3 horas. Sansa aún no había hablado con nadie de lo que había hecho Meñique, ni siquiera con su marido. Momentos antes de salir de la Fortaleza Roja, se dio un baño rápido y se frotó con dulces fragancias con un toque de limón para disipar el olor a menta. Simplemente paseó por la calle del acero en silencio. Durante los últimos 2 años, casi todos los distritos del Lecho de Pulgas, incluida la calle de acero, habían experimentado grandes renovaciones que Sansa había reconocido antes de casarse. Las condiciones de vida se dispararon. Las calles estaban más limpias y se reemplazaron con mármol blanco en lugar de barro. Por suerte, el terrible hedor por fin había desaparecido. Aún así, Sansa permaneció en silencio. A Shae le molestó, quien le dio un suave codazo en el hombro a su señora. «Háblenos, su gracia», pidió. No ha dicho ni una palabra desde que nos fuimos. Incluso a Brienne el silencio le resultó bastante desconcertante. «¿Lord Baelish te hizo algo?». Sansa negó con la cabeza, sin querer recordar. «Aprecio tus preocupaciones, pero estoy bien. No fue nada que no pudiera soportar». Shae no lo creyó. «Sigo sin creerlo».
Te tocó, ¿verdad? Cuando llegue el momento, te lo diré. Solo por favor, Shae, déjalo estar, por favor, no quería nada. Además, me aseguré de que recibiera el mensaje si alguna vez lo olvidaba. Dudo que alguna vez lo deje pasar. Los hombres solo quieren una cosa de una chica bonita. Sansa negó con la cabeza. Meñique no está enamorado de mí. El amor no es lo que él quiere, señala Shae. La reina loba apenas podía comprender lo que pasaba por la cabeza de su doncella, aunque dadas las relaciones de Shae con Tyrion Lannister, Sansa estaba empezando a tener una idea bastante clara de a qué se refería su doncella. Si él te pide algo o intenta algo, joder, incluso tocarte, continuó, quiero que me lo digas a mí o a tu real esposo. ¿Por qué? Preguntó Sansa. ¿Qué harán? Haremos que se detenga. También tiene mi juramento, su gracia. Como guardia real, intervino Brienne. La protegeremos y la mantendremos a salvo de todo daño. Ojalá pudiera creerlo. Miró las losas de mármol mientras caminaban por la calle de acero, su vientre embarazado, antes de volver la vista hacia uno de sus dos escudos juramentados. Lady Brienne, por favor, su gracia, Brienne es suficiente. No soy una dama. Sansa esbozó una leve sonrisa. Brienne, entonces. Dime, fuiste guardia real del tío de mi esposo, Lord Renly Baratheon, ¿verdad? Brienne parpadeó y cambió ligeramente de postura. No esperaba que la reina le hiciera esa pregunta de repente. Se sintió algo incómoda, aunque sospechaba que era un intento de Sansa de cambiar de tema. Lo estaba, admitió. ¿Cómo se conocieron ustedes dos? Brienne inhaló por la nariz. Cuando era niña, mi padre dio un baile. Soy su única hija viva, así que quiere encontrarme un buen partido. Invitó a docenas de jóvenes señores a Tarps. Yo no quería ir, pero me arrastró al salón de baile. Debió ser maravilloso. Los bailes, las mascaradas, el baile, fue maravilloso, sonrió Brienne con nostalgia. Ninguno de los chicos se dio cuenta de lo testaruda y alta que era. Se empujaban y amenazaban con batirse en duelo si creían que era su turno de bailar. Y me susurraban al oído que querían casarse conmigo y llevarme de vuelta a sus castillos. Mi padre me sonrió y yo le sonreí. Nunca había sido tan feliz, continuó antes de fruncir el ceño. ¿Qué pasó? Había algunos chicos riéndose disimuladamente. Y entonces todos empezaron a reírse, no podían seguir jugando. Estaban jugando conmigo. Brienne la Bella, me llamaban. Menuda broma. Y me di cuenta de que era la chica más fea del mundo. Una bestia enorme y pesada. Intenté huir, pero Renly Baratheon me abrazó. Que no vean tus lágrimas, me dijo. Son unos cabrones. No vale la pena llorar por ellos. Bailó conmigo y ninguno de los otros chicos pudo decir ni una palabra. Y, después de todo, era el hermano del rey Roberto. Sansa asintió. Así que suena a Lord Renly. Era muy galante cuando lo conocí hace 2 años. Todavía me molesta que él y David no pudieran llegar a un acuerdo. No puedo ni imaginarme lo que debieron sentir. Mientras Sansa y Brienne seguían charlando, Shae alzó la vista al ver a un individuo sospechoso saltando de tejado en tejado mientras se adentraban en el lecho de pulgas. La Lorati sospechaba de la actividad del extraño, e incluso a veces ignoraba las conversaciones de su señora. ¿Quién sabe, su gracia?, continuó Brienne. Quizás si las conversaciones de paz hubieran ido bien, ambas partes habrían salido ganando a largo plazo. Incluso algunos en las tierras de la tormenta se oponían al conflicto, aunque nos sorprendió que su gracia les diera otra oportunidad a sus señores. Sansa la miró. ¿Y qué piensas de él ahora? Preguntó. Oms. Mi marido. Solo lo conocí una vez, cuando hizo un viaje de señor por las tierras de la tormenta con Renly hace 6 años. Parecía distante, como si no quisiera que nadie se acercara demasiado. Supongo que era comprensible, considerando lo que le sucedió de niño. Quizás usted sepa más sobre él que yo, su gracia. ¿Y ahora? Brienne parecía sumida en sus pensamientos. Después de volver de las Islas del Hierro, parece haber madurado más como persona. Todavía le da vueltas, a veces. David habría meneado la cabeza si hubiera oído eso. Brienne observó la mejora en el comportamiento de Sansa y cómo empezaba a animarse. Lo que hubiera ocurrido en la Fortaleza Roja parecía haberse olvidado en cierta medida, aunque la Guardia Real de Tart aún sospechaba que conducta inaceptable podría haber ocurrido cuando Lord Petyr Baelish estuvo en la habitación, aunque su oficial superior, Arianna Dayne, se quedó para investigar. Entonces, intentó cambiar de tema, ¿ya habéis decidido tú y su gracia un nombre? Sansa abrió la boca, pero se vio un alboroto a la vuelta de la esquina y la multitud cada vez se hacía más grande. Que alguien busque ayuda.
Gritó uno de los residentes. Eso se ve mal. Saquen a los niños de aquí. Quedaos en vuestras casas. Sansa se adentró aún más, preguntándose a qué se debía aquella conmoción. A pesar de las protestas de Shae y Brienne, se adentró entre la multitud. Abriéndose paso entre ellos con calma, finalmente llegó al centro de la multitud reunida, y lo que vio la dejó impactada. La escena que se extendía ante ella era casi una masacre salvaje. Un escuadrón de 12 capas doradas yacían muertos en un charco de su propia sangre, varios de ellos partidos en dos o destripados brutalmente. Ser Bronn seguía vivo, aunque a juzgar por su aspecto, había recibido una brutal paliza. Bueno, eso fue todo un desastre, reflexionó Bronn. La mirada de Sansa pasó de Bronn a aquello que la estremeció profundamente. Sus ojos se abrieron de par en par y su cuerpo tembló y se estremeció. Un gran canino de pelaje gris y ojos amarillos, fue salvajemente descuartizado y su cadáver quedó expuesto a la vista de todos. Su pelaje manchado de sangre y casi decapitado. Era un lobo huargo. «Dama», gritó Sansa, corriendo hacia el lobo huargo caído. «Por los dioses, no. Dama». Brienne y Shae lograron alcanzarla, apartando a decenas de curiosos mientras presenciaban a Sansa gemir histéricamente sobre el cuerpo de su lobo huargo. Shae corrió inmediatamente hacia su ama, le hizo preguntas y la apartó mientras Sansa lloraba profundamente sobre su hombro. La Lorati la abrazó, palmeándole suavemente la espalda y susurrándole palabras al oído. Brienne sintió una punzada en el pecho al ver a una joven llorar de desesperación y dolor. Sansa no había llorado tanto desde la muerte de su padre el año anterior. La Guardia Real de Tart observó a dos curiosos que ayudaban a Bronn a ponerse de pie y se acercaron a él. «¿Qué ha pasado aquí?», preguntó. «¿Quién ha hecho todo esto?». Bronn gruñó mientras se llevaba la palma a la cabeza. «Pasó tan rápido, dijo un poco desorientado. «Espera», señaló uno de los espectadores. «Uno de esos mantos dorados sigue vivo». Brienne se giró y vio a un hombre de capa dorada moribundo que emitía un pequeño gorgoteo, tosiendo mientras jadeaba. Apartó a varios residentes de Flea Bottom y se arrodilló. «¿Están bien? ¿Qué pasó aquí? ¿Quién hizo esto?». Tos. No hay tiempo suficiente para reaccionar, dijo la capa dorada en agonía. «Maldita sea, háblame», espetó Brienne mientras intentaba mantener la compostura. «Jeje, salió de la nada, y tos. ¿Quién es él?». El vigilante de la ciudad levantó una mano. El monte, gorgoteó su garganta antes de finalmente aflojarse, sucumbiendo a sus heridas. Brienne maldijo en voz baja. Sus oídos aún captaban el llanto de Sansa y los chismes de la gente común sobre la escena del crimen. Negando con la cabeza, Brienne miró por encima del hombro y vio llegar a otro escuadrón de vigilantes de la ciudad. Todos se detuvieron y observaron conmocionados la carnicería. «Lleven a Ser Bronn de Aguas Negras al cuartel y atiendan sus heridas», ordenó. «Los demás, saquen a esta gente de aquí». Costó convencerlos, pero los capas doradas finalmente obedecieron y empezaron a exigir orden. Se movilizaban para alejar a la gente del lugar, retirando los cuerpos de la calle y escoltando a su comandante al cuartel local. Brienne solo logró pronunciar una palabra del capa dorada muerto, repitiéndola mentalmente una y otra vez. «El monte», susurró antes de volverse hacia Shae. «Lleva a la reina a sus aposentos. Iré a informarle al rey lo que ha sucedido aquí». Shae intentó desesperadamente que Sansa se moviera, pero no quería dejar a su lobo huargo atrás así. La vida de Lady se salvó antes, allá en la posada de la encrucijada, pero parece que la suerte finalmente se apoderó de ella. Otro pelotón de capas doradas llegó para imponer el orden y estableció un perímetro en lecho de pulgas. Finalmente, Shae logró poner de pie a una afligida Sansa y la escoltó con calma de vuelta a la Fortaleza Roja. Ella seguía llorando y gritando Lady una y otra vez. Brienne volvió a mirar atrás antes de marchar finalmente sola. «Nos encargaremos de que el lobo huargo de su gracia sea enterrado en Invernalia», pensó con un escalofrío en el estómago. «El monte», repitió antes de detenerse en seco. «La montaña. Ser Gregor Clegane». Sus ojos se abrieron de par en par al comprenderlo. «Está aquí». Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz. Bueno, los dejo seguir escuchando. Fortaleza Roja, pequeño salón. David paseaba por los pasillos de la Fortaleza Roja, acompañado de sus consejeros reales. Varys, Oberyn, Viselle, Barristan, Tyrion y Ramdil.
Cada uno de ellos había estado presentando sus informes más recientes, desde crecimiento económico hasta aplicación de la ley de asuntos militares. Había sido un día bastante trivial para el joven siervo, ya que no hacía mucho que había regresado de la Torre de la Mano, una reunión solicitada con su abuelo, Tyrion. En sus manos llevaba un montón de documentos y otros registros que Tyrion le había dado, insistiendo en que eran de suma importancia. Malversación de fondos, préstamos injustificados, pensar que todo esto ha estado ocurriendo a nuestras espaldas durante años y casi ninguno de nosotros lo sabía hasta hace poco, reflexionó. ¿Alguien podría explicarme cómo se nos escapó esta información tan crucial? Me temo que ningún hombre puede estar en todas las habitaciones a la vez, Su Gracia, señaló Varys. Tengo muchos pajaritos, pero ni siquiera ellos pueden simplemente oler un olor ni cantar tan rápido como uno esperaría. Cada papel, cada moneda, todo deja un rastro que lleva a alguien. Aunque me alegra que el maestro de la moneda me haya llamado la atención sobre este asunto urgente, me decepciona que haya tardado tanto. Tyrion se dio cuenta. ¿Un rastro? Mi querido sobrino, te referirás a él como Su Gracia, no como sobrino, Imp, reprendió Ramdil. Su Gracia sabe que no quise faltarle al respeto, Lord Tarly. Solo quise decir que semejante malversación de las finanzas de la corona suele justificar una investigación exhaustiva, para que nuestros enemigos, tanto nacionales como extranjeros, no se den cuenta de lo ocurrido. Oberyn intervino. También está el problema de las desapariciones en Flea Bottom. Donde antes eran los barrios marginales más pobres, ahora se han convertido en lugares más agradables y habitables. El miedo se apodera del distrito. La gente común tiene miedo incluso de salir de casa, pues creen que ellos también serán los siguientes. Y como maestro de leyes, eso significaría que si alguien, de origen noble o humilde, es responsable de ambos eventos y actuó con tanta sutileza, sería procesado penalmente y correría el riesgo de ser decomisado si no se enfrenta primero a la justicia real, concluyó David. Un caso inquietante, dijo Piselle, haciendo tintinear la cadena a cada paso. Desagradable. Pero, ¿puedo recomendar cautela, Su Gracia? Si alguien fue realmente responsable, y tuvo mecenas influyentes, entonces las repercusiones posteriores. Mi excesiva cautela durante mi ausencia permitió que estos incidentes se extendieran como la pólvora. Sin embargo, si actuamos con demasiada impulsividad, corremos el riesgo de alertar al responsable. Si solucionamos un problema, surge otro. Tendremos que ser bastante discretos si queremos mantener la paz del rey. Ramdil decidió añadir otro asunto. Hay algo más. Recibimos un cuervo con un mensaje de Ser Ser Torne, de la Guardia de la Noche. Dice que se trata de los salvajes más allá del muro. ¿Los salvajes? Últimamente son un poco menos salvajes, dijo Varys. Parece que han dejado de matarse y han empezado a seguir a ese rey más allá del muro. David negó con la cabeza, incrédulo. 7 infiernos, maldijo con irritación. Primero Renly, luego Balon Greyjoy, y ahora este, rey más allá del muro. ¿Con cuántos más debemos lidiar? ¿Mencionó Ser algo más en su informe? Ramdil asintió. Pide más hombres, armas y suministros para defender las demás murallas. Los otros 16 castillos llevan siglos abandonados. Solo la Torre Sombría, el Castillo Negro y Guardia Oriente del Mar siguen en pie. ¿Y el Lord Comandante apoyó esa idea? La información es bastante imprecisa, pero me temo que Mormont se fue con un grupo de exploradores más allá del muro y no hemos tenido noticias suyas desde entonces, así que no podemos asegurarlo. Piselle se burló. Los norteños son gente supersticiosa. David echó un vistazo rápido por encima del hombro. Nuestra nueva reina es del norte, Piselle. Son muchas cosas, pero luché con ellas en el campo y son todo menos mentirosas. De hecho, son terribles en eso. Yo, no quise ofender, Su Gracia. Pero lo hiciste, interrumpió antes de volverse hacia Ramdil. Nuestros soldados han luchado 2 guerras y ya están cuidando sus campos, recogiendo las cosechas antes de que llegue el invierno. Tyrion decidió intervenir. No sé qué creer, pero vi el muro con mis propios ojos hace 2 años, Su Gracia. Y le doy una verdad. La Guardia de la Noche es lo único que nos separa de lo que hay más allá del muro. Nunca te tomé por militar, tío. Yo mismo te he visto pelear. David miró a Tyrion. ¿Entonces qué recomiendas? Preguntó. Instituir un reclutamiento desde Dorne hasta Último Corazón, un reclutamiento de cualquier voluntario físicamente apto y enviar raciones y armamento al muro como muestra de buena fe.
A cada paso que daban por los pasillos, mientras continuaban sus conversaciones, David se llevaba un puño a la barbilla mientras examinaba con la mirada los documentos que aún guardaba en el otro. Al repasar los hallazgos de Tyrion sobre la malversación del tesoro real y los rumores de un posible ataque salvaje al muro, el joven siervo apenas podía librarse de un dolor de cabeza cada vez mayor. Aún así, David parecía sumido en sus pensamientos. La reina Alysanne Targaryen financió la reconstrucción de la Guardia de la Noche con sus propias joyas, pero la población local del Nuevo Don no es tan numerosa como lo fue durante el reinado del rey Jaehaerys el Conciliador. Las incursiones salvajes dificultaban bastante el abastecimiento del muro, pero... ¿Su gracia? Preguntó Tyrion de nuevo. David negó con la cabeza. Da la orden, dijo. Envía un mensaje a Lord Umber al último hogar y asegúrate de enviar un cuervo a Rocadragón. Instruye a Stannis para que entregue los suministros a Guardia Oriente en barco. ¿Y la actividad de Flea Bottom? El príncipe Oberyn y yo nos ocuparemos del asunto personalmente. Tyrion asintió. Se hará. Ahora, a otros asuntos importantes. Antes de que Tyrion pudiera continuar, Shae y Brienne de Tarth se acercaron por la esquina más cercana. A juzgar por su porte, llevaban un buen rato esperando la llegada del rey y su expresión era de urgente determinación. Su gracia, dijo Brienne. Perdóneme por interrumpir su día, pero debo pedirle que venga conmigo de inmediato. Sea lo que sea, Brienne, yo es tu esposa. David se detuvo a media frase y miró a Brienne, arqueando una ceja cuando el caballero de la Guardia Real dejó caer la pelota y mencionó a Sansa. Pero por cómo hablaba de ella y la postura que adoptaba, el joven siervo supo que Brienne no estaba bromeando. Hablaba muy en serio. ¿Qué le pasa? Preguntó, con un dejo de preocupación en la voz. ¿Qué le pasó a Sansa? Ha ocurrido un incidente en Lecho de Pulgas. Algunos miembros de la guardia de la ciudad han sido masacrados, Ser Bronn aún vive, pero se recupera. Sin embargo, el lobo huargo de su gracia fue encontrado mutilado y decapitado. David frunció el ceño. Conocía a Lady y cómo la loba huargo había adoptado los modales delicados y el carácter confiado de su ama. De pelaje gris y ojos amarillos, era la más pequeña de la camada de cachorros que la casa Stark descubrió hacía 2 años. Logró salvar la vida de Lady de Joffrey y su madre, manteniéndola escondida, pero consciente de su existencia. Cada uno de los lobos huargos exteriorizaba características reflejadas por sus respectivos amos y simbolizaba el posible destino que les aguardaba. Hay más, continuó Brienne. Antes de que David pudiera decir nada, Brienne acercó al joven siervo lo suficiente para susurrarle al oído. Oberyn, Randil, Tyrion, Pycelle, Barristan y Varys se acercaron, curiosos por lo que le decían al rey. No necesitaron decir nada más, pues la expresión de David pasó de la preocupación a la seriedad. ¿Estás seguro? Susurró. Brienne asintió. Lo juro por los dioses antiguos y los nuevos, susurró afirmativamente. Tuvimos un testigo que vivió lo suficiente para identificar al culpable. David miró a sus asesores. Parece que tendremos que acelerar el proceso, les dijo. Reúnan a todos en la sala del trono lo antes posible y comiencen los preparativos. Cierren las puertas de la ciudad, confisquen todos los barcos del puerto, que nadie entre ni salga de la capital. Sobrino, ahora. Todos los consejeros del rey, incluyendo a los pocos en quienes confiaba, reconocían cuando el joven siervo estaba a punto de estallar. No podía alentar una acción tan rápida a menos que estuviera absolutamente seguro de que algo andaba mal. Una vez fuera de la vista y del alcance del oído, David exigió que Brienne lo llevara con Sansa. La Guardia Real obedeció y lo condujo a través de la Fortaleza Roja hasta la Fortaleza de Maegor, el dormitorio real donde probablemente se encontraba Sansa. Se abrieron las puertas de la habitación y David entró. Ella yacía de lado, de espaldas a él, mientras Arya y su madre, Catelyn, la calmaban. Un leve olfateo llenó la habitación, y David se acercó. Sansa, gritó. Sansa no se movió, pero solo Arya y Catelyn sostuvieron la mirada del rey. No dijeron nada mientras Catelyn atendía a su hija mayor, mientras Arya lo observaba con frialdad. David, de alguna manera, esperaba tal reacción, pero entró en la habitación para sentarse junto a la cama de Sansa. La dama era, Arya intentó hablar, pero la interrumpieron. Lo sé, dijo David. Brienne me lo contó todo. Los ojos de Sansa estaban rojos e hinchados. Se le mancharon las mejillas cuando finalmente cambió de postura para mirar a su esposo a los ojos. Parecía tan abatida, pero no le brotaron lágrimas. Quizás las había gastado todas por Lady y su padre. David odiaba ver a su esposa así, rozándole suavemente la mejilla con el pulgar. Sansa. Háblame.
Sansa se secó los ojos con la manga, ignorando el escozor y la incomodidad del enrojecimiento. Su gracia, su voz se quebró ligeramente. Disculpe mi aspecto. Esto es, Dios mío, qué duro es esto. Lo entiendo. Sé lo mucho que Lady significaba para ti. Era buena. Mi padre y mis hermanos la encontraron con otras 6 personas cerca de Invernalia hace 2 años, sollozó en voz baja. La dama era tan dulce. No mordía a nadie, nunca se interponía, era buena. Sé que le salvaste la vida en la posada de la encrucijada, pero, ¿necesitas más tiempo para ti? Sansa negó con la cabeza y tomó la mano de David. No, se negó, quédate, por favor. Incluso en el dolor, ella todavía tiene un sentido de inocencia, lo que queda por salvar, como le plazca, su gracia. David le apretó la mano. ¿Estará bien? No. Pero encontraré una manera de sobrellevarlo. Por supuesto, pero entiende que no tienes que soportarlo sola. Estoy aquí para ti, cuando me necesites. David notó que Sansa cambiaba de postura de nuevo, pensando que podría alejarse de él. No la culparía después de todo. Para su sorpresa, sin embargo, Sansa se incorporó lentamente, manteniendo una mano firme en la cama y la otra sobre su vientre embarazado, gimiendo levemente. Arya y Catelyn se movieron para asegurarse de que no se hiciera daño dada su condición. Sansa levantó lentamente la cabeza. Parecía cansada, emocionalmente agotada, y su embarazo no se lo estaba poniendo nada fácil. Pero David la miró a los ojos y notó que algo más se agitaba en su interior. Los mantos dorados, Ser Bronn, Bronn vivirá, le dijo. Y ahora tenemos un sospechoso. Sabemos quién está detrás de esas desapariciones en Flea Bottom. Arya se le plantó cara a cara. ¿Quién? Preguntó. Arya. La regañó Catelyn, llevándola a un lado. David permaneció serio. Ser Gregor Clegane, la montaña, respondió. Los ojos de los Stark se abrieron de par en par. ¿La montaña estaba aquí en Desembarco del Rey? ¿El mismo Gregor Clegane a quien David venció en la justa del torneo de la mano? Ese gigantesco y pesado monstruo llevaba 2 años prófugo de la ley y casualmente regresa a la capital sin que nadie lo detecte. Gregor no era conocido por sutileza y prefería un enfoque más brutal y directo. Quienquiera que lo hubiera introducido en Desembarco del Rey obviamente tenía contactos poderosos. ¿Cómo lo hiciste? Tengo algunas teorías, pero primero tendré que verificarlas con el maestro de leyes para estar seguro. Varys también participará. Discretamente, Catelyn se apoyó en su yerno. ¿Y deberían ser legítimos? David se levantó. Entonces ya entenderás por qué me llaman guardián del juramento. Se volvió hacia Sansa. No te obligaré a hacer nada, teniendo en cuenta los últimos acontecimientos, Sansa. A menos que estés completamente segura, lo soy, respondió ella. El joven siervo se quedó un poco desconcertado por la audaz declaración de Sansa. Posiblemente una de las hijas Stark más ingenuas y con dificultades para aprender cuando se conocieron, hacía tiempo que se había vuelto un poco más lista y astuta bajo la tutela de David. El joven siervo aún se alegra de que, a pesar de las dificultades que sufrió, Sansa aún conserve algo de su inocencia anterior, aunque no al mismo grado que la niña que era tras dejar Invernalia hace tanto tiempo. Ni siquiera la pérdida de Lady fue suficiente para quebrantarla. Estoy listo. David asintió, su rostro aún expresaba un tono serio mientras se dirigía hacia la puerta. ¿Qué harás ahora? Preguntó Catelyn. El joven siervo miró a su suegra por encima del hombro. Lo que debería haberse hecho hace mucho tiempo, dijo con frialdad. Sintió como si el rincón más profundo de los 7 infiernos se congelara si los Stark pudieran siquiera comprender los pensamientos que acechaban en la cabeza de David. Incluso sus propios suegros sintieron un escalofrío que les recorrió la espalda. Mientras se alejaba, con los ojos llenos de férrea determinación, una leve mueca se dibujó en el rostro del joven siervo. Políticamente arriesgado, uno que le pesaba en el corazón y el alma, pero ya no había vuelta atrás. Fortaleza Roja, Sala del Trono. Cersei se sintió satisfecha consigo misma. Cuando su doncella Bernadette le informó de la muerte del lobo huargo, sintió una sensación de victoria en la palma de la mano. Había anhelado librarse de la bestia e infligir tormento emocional a la joven, más hermosa, querida y popular Sansa. No pudo resistirse a ocultar su brillo, incluso en privado. Pero cuando también le informaron de que había una citación para asistir a una audiencia pública, Cersei se permitió un momento para asistir, interesada en lo que su distanciado hijo mayor tenía que decir. La elección de compañero es algo curioso, ¿no le parece, su gracia? Preguntó Petyr. Cersei se burló de la idea. Qué curioso, Lord Baelish.
Fíjese en Lisa Arryn, por ejemplo. Una mujer terriblemente repelente. Quizás, pero Lisa fue una buena mujer una vez. Una mujer amable. Ambos sabemos que no era ninguna de esas cosas. Aún así, compadezco a su hijo. Qué suerte que el joven señor del Valle tenga un nuevo padre que lo aconseje. Y qué desafortunado que un escándalo como este en torno a la reina Stark surgiera tan pronto después de que el propio rey regresara del campo de batalla. Un largo período de tiempo separado sin duda llevaría a algunos a buscar el consuelo de otro. Se refería al beso que le había dado a Sansa casi ayer, y a las protestas y la agresión física que lo acompañaron. Aún así, a pesar del deseo que Petyr sentía por ella desde que Catelyn, furiosa, renunció a todo vínculo con él, el Lord Protector del Valle desvió su atención de uno a otro. Cersei, por su parte, sintió que esto crearía una brecha cada vez más profunda que, según ella, sería suficiente para que David apartara a Sansa. Aún así, continuó, ¿crees que es prudente provocar aún más al joven siervo? Si descubriera la verdad, Cersei lo ignoró con arrogancia. No se enterará. Aunque estamos tan lejos, conozco a mi hijo mejor que nadie. Le aconsejaría tener paciencia, su gracia. ¿Paciencia? Le espetó. Lo perdí todo por esa chica. David se parece más a Robert cada día que pasa. Sin embargo, todos determinamos nuestro propio camino una vez que los hijos llegan a la adolescencia, mencionó Petyr. Es una etapa difícil del crecimiento, sin duda, pero todos los niños se rebelan contra sus padres. Disculpe, Lord Baelish, pero tiene usted fama de prestamista y dueño de burdel, no de militar ni de filósofo. Los Baratheon son firmes en su empeño y no cederán. Pero si el matrimonio real se anula, nombren a Sansa Stark como mi nueva esposa, sugirió Petyr. Cersei lo miró con recelo. Hablaré con mi padre cuando termine esta audiencia. Que emita un decreto. No descansaré hasta que el león vuele sobre desembarco del rey. Y sabré que eres un hombre de palabra cuando vea que la chica Stark se ha ido. Como dije, su gracia, vivo para servir. Esta fue una jugada políticamente arriesgada por su parte, pero Cersei Lannister y Petyr Baelish estaban ocupados manipulándose y utilizándose mutuamente para beneficio propio. Cersei quería el trono de hierro y Petyr a Sansa. Ella anhelaba poder, el otro anhelaba a una de las mujeres más hermosas para sí mismo. Cuando finalmente llegaron a la sala del trono, el ambiente era muy animado. Señores y damas se habían reunido en la sala, con estandartes que ostentaban el sello de las casas Baratheon, Lannister, Tully, Arryn, Tyrell, Velaryon, Stokeworth y otras casas nobles de todo el país. Lord Jon Royce representaba a la casa Arryn mientras Lord Robin recorría el valle. El pez negro representaba a la casa Tully mientras Lord Edmure se encontraba en los gemelos. Lord Mace Tyrell, su hijo Ser Loras y su hija Lady Margaery se encontraban en una de las galerías. El número de cortesanos había aumentado rápidamente tras recibir una citación real. Entre los VIP, la reina Sansa Stark estaba con su madre Catelyn y su hermana Arya. Cersei notó que no habían notado su presencia, ya sea por inadvertencia o por ignorarla. Cersei vio a su tío Ser Kevan entre la multitud. ¿Habrá un anuncio real?, preguntó. Kevan asintió. Así que lo hay. Cersei se giró para dirigirse al trono, pero su tío la detuvo. ¿A dónde crees que vas? Estar al lado de mi hijo, frunció el ceño. Kevan negó con la cabeza. Tu hijo ya es mayor de edad. Te quedarás aquí. Cersei odiaba que le dijeran que no, sobre todo de miembros de su propia familia. Alzando la vista hacia el trono de hierro, los consejeros del consejo privado, Varys, Oberyn, Pycelle, Barristan, Tyrion Lannister y Randall, se hicieron a un lado, con la mano del rey Tywin Lannister al frente. Los murmullos comenzaron a aumentar, y los cortesanos vieron al propio David acercarse al trono de hierro. Observando atentamente a la multitud, se sentó en el trono, con las manos soldadas contra el pomo de una de las espadas antes de recomponerse. Señores y damas de la corte. Cuando el reino prospera en tiempos de paz, nuestras casas crecen y prosperan. Cuando nos enfrentamos a la guerra, el caos de la incertidumbre y el desequilibrio nos amenaza a todos. Sin duda, muchos de ustedes aún sienten el aguijón de la segunda rebelión Greyjoy. Aunque la guerra en el extranjero ha terminado, no se puede decir lo mismo de lo que acecha en las sombras. Los nobles reunidos se miraron entre sí, preguntándose de qué hablaba el rey. ¿Qué amenaza? ¿Qué peligro existe que tantos desconocen? ¿Era la joven Targaryen en esos? ¿O algo más? David continuó. Tras una investigación más profunda, supervisada por el maestro de leyes, el príncipe Oberyn de la casa Martell, hemos descubierto que un traidor anda entre nosotros.
Se oyeron jadeos, miradas de un lado a otro. ¡Qué traidor! ¿Qué andaba haciendo el guardián del juramento? Cersei se deleitó con semejante escena. Como un rebaño de ovejas, parecían acechadas. A un león no le importan las opiniones de las ovejas. Petyr los observó con más atención. Oberyn Martell se aclaró la garganta. «Traigan al prisionero», gritó. Todas las miradas se dirigieron al pasillo para ver a dos capas doradas trayendo a Theon Greyjoy al salón principal. Sansa, Arya y Catelyn quedaron atónitas. David acababa de aceptar perdonarle la vida, así que ¿por qué traía a Theon? «¿Qué demonios?», gritó Arya. Catelyn la apartó mientras todas las miradas se posaban en los Stark. Sansa pareció confundida por un instante, mirando a Theon antes de alzar la vista hacia David. Él se dio cuenta y le indicó que se quedara quieta, con una expresión de confía en mí. Sansa, aunque no contenta con esto, se apartó a regañadientes. David miró a Theon. «¿Sabes por qué te llamaron aquí?», preguntó. Theon negó con la cabeza, notando las miradas furiosas a su alrededor. «No. Me prometiste mi vida si cooperaba, y lo hice. Y se supone que debo creer que piensas cumplir tu palabra después de arrastrarme hasta aquí. ¿Cómo te atreves a hablarle a tu rey sobre ese asunto?», gritó uno de los espectadores. Tywin levantó una mano con frialdad, exigiendo silencio. Una vez que hubo silencio, la audiencia se reanudó. «Mi deber como rey de los 7 reinos y protector del reino exige que actúe conforme a las leyes de los dioses y los hombres», respondió David. «Que defienda el reino de cualquiera que intente hacernos daño y destruya a quienes nos traicionen». Theon se encogió de hombros. «Pues adelante ya», dijo finalmente, perdiendo la paciencia. A Cersei le pareció divertido este acto, considerando que el último de los Greyjoy estaba siendo juzgado de nuevo. Quizás, después de todo, pueda ver una gran casa aniquilada ante sus propios ojos. David bajó la mirada. «Como en los días de Baelor el Bendito, el Padre nos juzga a todos. Si quebrantas sus leyes, serás castigado como corresponde. Estás acusado de asesinato. Estás acusado de traición. ¿Cómo respondes a los cargos?». Hizo una pausa antes de mirar a su derecha. «Lord Baelish. Madre. Se le acusa de asesinato. Se le acusa de traición. ¿Cómo responde a los cargos?». «Lord Baelish. Madre». Todas las miradas se volvieron hacia el antiguo maestro de la moneda y la reina madre. Todos quedaron desprevenidos, pero ninguno más que el señor de Roca Casterly y el Matarreyes. Ambos miraron a Cersei, luego a David y de nuevo a Cersei, preguntándose qué locura se había apoderado del joven siervo. Petyr y Cersei, mientras tanto, estaban rígidos como estatuas, incapaces de creer que, por una vez, estuvieran al margen. Antes de que ninguno de los dos pudiera hablar, Ser Lucius rompió el silencio. «El rey le ha hecho una pregunta, su gracia». «A usted también, Lord Baelish». Petyr, como despertado de una pesadilla, se dirigió al trono de hierro con inquietud, dejando a la reina madre sola, soportando el peso de las miradas. «Perdóneme, su gracia», dijo, «pero estoy un poco confundido». «¿Qué cargos te confunden?», preguntó David, ladeando ligeramente la cabeza como imitando a su madre. De repente, chasqueó los dedos, lo que provocó que un presumido Oberyn revelara una serie de documentos de su túnica, aproximadamente 45 en total. Al principio, la lista de delitos de los que se le acusaba inicialmente era blanqueo de capitales, malversación de fondos, falsificación, fraude, extorsión. «No entiendo cómo todo esto se relaciona con... Has robado un montón de dinero, Lord Baelish», dijo Tyrion, interrumpiendo a su predecesor. «Roca Casterly, Alto Jardín, el Banco de Hierro de Braavos y el mismísimo Trono de Hierro». «Impactante, lo sé, pero, como maestro de la moneda, debiste saber que dejaría un rastro en algún momento». Se alzaron murmullos entre los reunidos, y muchos miraban a Lord Tywin. Robar a los leones de Roca Casterly era un delito grave. Y si las miradas mataran, Meñique habría muerto incontables veces. «Entonces hicimos un descubrimiento interesante», dijo el joven siervo, provocando de nuevo el silencio. «Es usted muy discreto en sus negocios, Lord Baelish, pero sus motivos no lo son. Durante nuestra investigación, encontramos, entre otras cosas, una lista con varios nombres. Entre ellos estaba el de un comerciante al que le compró un frasco con lágrimas de lis. Un veneno raro y costoso», intervino Oberyn. «Transparente, insípido e inodoro. Disuelto en vino o agua, corroe las entrañas del hombre, causándole una muerte agónica. Lo cual no es inusual si la víctima es anciana y enferma. Y no solo es difícil de detectar, sino que sus efectos son tan sutiles que se confunden fácilmente con una fiebre repentina y severa.
Antes de que Petir pudiera protestar, David tomó la palabra, y su voz se intensificaba con cada frase que salía de su boca. Hace 2 años, conspiraste para asesinar a Lord Jonarrin, guardián del este y mano del rey de mi padre. Tras manipular a su esposa para que le echara lágrimas de lis en el vino, hiciste que Lady Lisa escribiera una carta a su hermana y a su cuñado, diciéndoles que los Lannister eran los responsables, cuando en realidad eras tú. Y luego, cuando ya no te servía de nada, la empujaste a través de la Puerta de la Luna para poder tomar el poder en el valle. El conflicto entre los Stark y los Lannister, al que puse fin, fuiste tú quien lo inició. ¿Lo niegas? La multitud estalló en caos, y gritos de horror llenaron la sala del trono. No hubo reacción por parte de Jon ni de la delegación del valle, pues ya conocían la magnitud de los crímenes de Lord Baelish, ni de Catelyn, quien no podía comprender la incredulidad y la indignación que la embargaban. Petir, mientras tanto, empezaba a sudar. ¿Cómo sabía el joven siervo todas sus fechorías si creía haber ocultado todas sus huellas? Tenía que decir algo que desmintiera las acusaciones antes de que fuera demasiado tarde. En cuanto la multitud guardó silencio, se giró hacia el rey. No conozco ninguna carta así, dijo con solemnidad. Y, independientemente de lo que mi amada Lisa haya dicho o hecho, era una mujer atormentada. Se imaginaba enemigos por todas partes. En cuanto a su suicidio. Eso es mentira. Petir se giró y vio a los miembros de la delegación del valle retirarse y una figura familiar avanzar, flanqueada por 2 guardias Lannister. La reconoció casi al instante. Era la antigua doncella de su difunta esposa, la que estaba allí ese día en la sala de audiencias. Estuve presente cuando ocurrió, Lord Baelish, dijo Eleana para que todos la oyeran. La empujaste por la Puerta de la Luna, la viste caer, culpaste a un hombre inocente de su muerte delante de mí. La asesinaste, y antes a su esposo. Los oí hablar en esta misma cámara poco después de que el Valle reafirmara su lealtad al trono de hierro. Lady Lisa era un tipo raro, sí, pero adoraba a Lord Robin. Ese niño aún tendría a su madre si no la hubieras matado. Fuertes jadeos resonaron por el pasillo, jadeos que fueron silenciados en el momento en que David levantó la mano. El norte, el valle, las tierras de los ríos y las tierras del oeste no son los únicos lugares afectados por sus acciones, Lord Baelish, dijo. Tras la muerte de Renly Baratheon, se embarcó en una misión secreta a las tierras de la tormenta y manipuló a Loras Tyrell para que se alzara en armas contra la corona. En las galerías, el Caballero de las Flores y su hermana luchaban por contener a su padre Lord Mace, quien maldecía en voz baja al acusado y no lograba controlar la ira que sentía hacia quien ponía en peligro la vida de su único hijo y heredero. Después, continuó David, te reuniste con tus contactos del alcance y organizaste el asesinato de Lord Eddard Stark, el padre de la reina. Gracias a tu traición, sufrió heridas mortales en la batalla de la Bahía de Aguas Negras y perdió la vida. ¿Lo niegas? Asesino. Suéltame. Suéltame. Todos se giraron para mirar a Catelyn mientras sujetaba físicamente a su hija menor y la sacaba de la habitación, mientras lanzaba una mirada fría a su antigua amiga de la infancia. Sin embargo, ambas mujeres se detuvieron cuando una presencia inesperada se hizo presente. Hay algo más que debe saberse, dijo Sansa en voz alta. Se acercó a su esposo y le susurró al oído. Él la escuchó, con el rostro cada vez más rojo a medida que ella hablaba. Finalmente, la reina retrocedió y se giró hacia la corte. Lord Baelish me hizo una insinuación indeseada, dijo. A pesar de mis protestas, me besó. Los rumores se intensificaron aún más ante la confesión de la reina, pero ella continuó hablando. Cuanto más forcejeaba, más fuerte se volvía su agarre. Lo aparté de mí y eché a correr. Debería haber dicho algo antes, pero... Eso era todo lo que necesitaba oír, dijo David. Luego fijó la mirada en Petir y lo observó fijamente. Parece que has añadido la conducta sexual inapropiada a la lista. ¿Qué tienes que decir? Lo niego todo, exclamó Petir. Ninguno de ustedes estuvo allí. Ninguno de ustedes sabe la verdad. A veces, cuando intento comprender los motivos de alguien, hago un pequeño juego, dijo Sansa. Asumo lo peor. ¿Cuál es la peor razón que tienes para ponerme en contra de mi esposo, Lord Baelish? Eso es lo que haces, ¿verdad? Dijo David, con la cabeza llena de engranajes al hablar. Eso es lo que siempre has hecho. Poner a la familia contra la familia. Eso es lo que le hiciste a mi suegra y a su hermana. Y eso es lo que intentaste hacernos a nosotros. Su gracia. Deme una oportunidad para defenderme, dijo Petir, con el mismo aspecto que una rata atrapada en una trampa. Al menos eso merezco.
Como ni la reina ni el siervo joven respondieron a su súplica, Petyr se dirigió furioso hacia donde se encontraba John Royce. Soy el Lord Protector del Valle y le ordeno que me escolte sano y salvo de vuelta al nido de águilas. No lo creo, dijo Royce con frialdad. Y si su gracia y la Guardia Real no estuvieran aquí, te decapitaría yo mismo. Cersei observaba el proceso con sentimientos encontrados. Aunque no podía comprender que Meñique la manipulara y casi destruyera Poniente en el proceso, estaba furiosa por la audacia de su nuera. ¿Cómo se atrevía ella, la pequeña zorra del norte, a desafiarla de esa manera? La reina madre estaba tan furiosa que ni siquiera notó la mirada de David. ¿Y tú, madre? Preguntó el joven siervo, con su voz resonando por todo el salón. ¿Tienes algo que decir en tu defensa? ¿De qué me acusan exactamente? Preguntó Cersei, mirando a su padre y a su gemela, esperando que alguno recobrara el sentido y saliera en su defensa. Sorprendentemente, ninguno lo hizo. Traición. Encubrimiento de un fugitivo buscado, conspiración, sedición, regicidio. Mentiras de los labios de quienes buscan destrozarnos, tomar el trono para sí mismos, y el adulterio. ¿Lo niegas? Las dos últimas cargas provocaron un silencio de asombro en la sala del trono. Matar al gobernante de los 7 reinos era una cosa. Pero esto era algo completamente distinto. Sin que nadie lo supiera, Jaime Lannister temblaba. ¿Sabía David la verdad sobre sus hermanos? ¿Sobre su madre? Niego las acusaciones. Rugió Cersei, interrumpiendo el ensimismamiento del matarreyes. No hay ni una pizca de verdad. Las niego todas. Si antes no se habían quitado los guantes, ahora sí. Cualquier sentimiento de vínculo entre madre e hijo se había desvanecido. Cersei y David se estaban a la garganta, listos para atacar. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad de espera para ver quién daría el primer paso, él se abalanzó. ¿Haces algo, madre? Tus pupilas se dilatan y contraen ligeramente antes de mentir. Y como sigues manteniendo esta farsa, no me dejas otra opción. La corona llama a Lancel Lannister. Tywin se sintió cada vez más indignado al oír pasos, piel desnuda contra el suelo de mármol, acercándose al trono de hierro. Cersei miró por encima del hombro al ver al individuo. Lancel vestía una túnica harapienta de lana, llevaba el pelo largo y corto, la mirada baja y no la levantaba, pero Cersei, Jaime, Tyrion y Tywin lo reconocieron. Ayer. David no podía creer lo que oía. Su tío abuelo Kevan, que caminaba a su lado, lo había acorralado tras el juicio de los últimos Greyjoy por un asunto urgente. Uno que no esperaba que le presentaran. Increíble, exclamó. Las tierras del oeste poseen más minas de oro y plata que los otros 6 reinos juntos. ¿Y me estás diciendo que Roca Casterly se ha secado por completo? Me temo que sí, su gracia, dijo Kevan. Las guerras se tragan el oro como un glotón en un festín. Su abuelo sugiere que la casa Tyrell es nuestra verdadera rival en cuanto a recursos, y por eso la necesitamos de nuestro lado. ¿Qué hay de los 6 millones de dragones de oro que mi abuelo le prestó a mi padre? Creí que ya habíamos pagado ese debut completo. Lo hicimos, pero solo sirvió para ganar tiempo. Solo nos quedan nuestras minas de plata. Incorporar a los Tyrell será de gran ayuda. David hizo una pausa, consciente ya de que su tío abuelo había cambiado de tema, dejando de lado la situación financiera de la casa Lannister para hablar del inminente matrimonio de Tommen con Lady Margaery, e hizo una mueca. El corpulento patán estaba decidido a que su hija se casara con un miembro de la familia real. Entonces, una idea le asaltó la mente. ¿Cuántos años tiene la prima Hannay? Preguntó de repente el joven siervo. Menos 16, su gracia, respondió Kevan con un dejo de curiosidad en la voz. ¿Por qué lo pregunta? Creo que deberíamos organizar un matrimonio entre ella y Ser Loras. Podría ahorrarle muchos problemas a la casa Lannister en el futuro, si jugamos bien nuestras cartas. Kevan parpadeó. ¿Estás seguro? Estamos hablando de mi única hija, lo sé. Y no haría una sugerencia así a la ligera, tío, pero es por el bien de la familia. Nuestra familia. Si queremos enfrentarnos a Daenerys Targaryen y sobrevivir al próximo invierno, necesitamos todos los aliados posibles. Veré qué puedo hacer, su gracia. Los dos continuaron por el pasillo hasta llegar a la entrada del fuerte de Maegor. Antes de que pudieran entrar, alguien les bloqueó el paso. Alguien a quien el joven siervo no había visto en más de un año. Su apariencia había cambiado radicalmente, pero era innegable quién era. ¿Primo Lancel? Dijo David con incredulidad. Apenas te reconocí. 7 bendiciones, su gracia, dijo Lancel con voz apagada. ¿Puedo hablar con usted? ¿En privado?
David arqueó una ceja, curioso por la petición de su primo segundo y por qué su tío se negaba a reconocer al joven. Era casi como si se avergonzara de algo. Tío Kevan, por favor, entrega a las condiciones a Lord Tyrell, dijo. Y si la reina de espinas decide intervenir, infórmame de inmediato. Quiero asegurarle personalmente que este matrimonio nos conviene a todos. Por supuesto, su gracia. Kevan hizo una profunda reverencia y regresó por el pasillo. Una vez seguro de que su tío abuelo se había ido, el joven siervo miró a Lancel, intentando comprender por qué había hecho una petición tan inusual. Bien, Lancel, ¿qué puedo hacer por ti? Por favor, intenta que sea rápido porque, como puedes ver, estoy bastante ocupado en... ¿Puedes perdonarme? David sintió que se le entornaban los ojos. Lancel nunca le había hablado así, y menos en ese tono. ¿Qué pudiste haber hecho para merecer mi perdón? Preguntó. Conduje a tu madre a la oscuridad, dijo Lancel. La tenté a tener relaciones antinaturales. Nuestro pecado no trajo ningún daño, bastardo. Todo el rechinamiento en la cabeza de David se detuvo en el momento en que Lancel mencionó las relaciones antinaturales. Nunca en su vida esperó una traición tan personal. ¿A cuántos hombres había usado su madre en su afán por dominar Poniente? ¿Cuántas vidas más había destruido? ¿Cuándo fue esto? Preguntó el joven siervo. Antes de la batalla de Aguas Negras, respondió Lancel. Me llevó a su dormitorio, me ofreció un puesto en la corte y el título de caballero. En retrospectiva, creo que era su forma de hacerme callar. Sobre el rey. Su casa del jabalí. Su vino. David parpadeó. ¿Qué acabas de decir? Mientras Lancel se acercaba a los pies del trono de hierro, Cersei mantuvo la compostura. Jaime, en cambio, se sintió dolido. Nunca amó a nadie más que a su hermana, nunca se acostó con nadie más que con ella. Escuchar que había seducido a Lancel y se había acostado con él hizo que el matarreyes se preguntara cuánto significaba para ella. Lancel Lannister, ¿juras por todos los dioses que tu testimonio será verdadero y honesto? Sí, lo juro. Por favor, informe a la corte sobre sus relaciones con la reina madre, dijo David, mientras el disgusto que sentía hacia su madre crecía en su interior. Somos primos, respondió Lancel. Y yo era el escudero de su difunto esposo. La obedecía en todo, como era mi deber jurado. La asamblea permaneció en silencio, pendiente de cada palabra que se decía, esperando a ver si el primo de la reina madre, un hombre conocido en el pasado por sus valientes esfuerzos en Blackwater, estaba diciendo la verdad o mintiendo. Te convertiste en caballero poco después de la muerte de mi padre, continuó David. ¿Puedes explicar cómo sucedió eso? La reina madre me llevó a la cama con ella. Me prometió un título de caballero si contaminaba el vino del rey. Es un mentiroso. Todos son mentirosos. Todos ellos. Chilló Cersei. La corona no reconoce a la reina madre en este momento, dijo David, silenciando a la multitud antes de que pudieran empezar a hablar. Volvió a mirar a Lancel. ¿Qué le pusiste en el vino? Una buena dosis de vino fuerte fortificado, respondió. 3 veces más potente que una dosis normal. Me dijo que se lo diera antes de nuestra cacería en el Bosque Real. Odiaba al rey Roberto. Quería vengarse de la prostitución, la infidelidad, el abuso. Todo. Se oyeron exclamaciones de asombro en la sala mientras Lancel miraba a la corte. Sé que nada de lo que diga podrá reparar el mal que he hecho, pero encontré paz en la luz de los 7. Y rezo para que encuentren en sus corazones el perdón, tal como la madre me ha mostrado su misericordia. Basta. Cersei se abrió paso entre la multitud hasta llegar a la espina de hierro. Te di la vida, David. Te traje a este mundo. Y así es como me lo pagas. Cersei de la casa Lannister, dijo David en voz igualmente alta, ¿deseas confesarte? No, no lo haré. No tengo nada que confesar. Estas acusaciones son falsas. Se te están metiendo en la cabeza. Te están utilizando. ¿Y cuántas veces me has mentido, madre? Esta es tu última oportunidad. O confiesas o te encerrarán de por vida. Petyr Baelish, quien había permanecido en silencio observando cómo salían a la luz las fechorías de su cómplice, apartó a Cersei y comenzó a susurrarle al oído. Al poco tiempo, ella le devolvió el susurro. Hablaron en voz baja durante varios minutos hasta que Petyr se apartó y miró fijamente a David a los ojos. Si quieres la verdad, dijo, la tendrás. Pero no por el juicio de los hombres, continuó Cersei. Exigimos un juicio por 7. Por ambos. Toda la corte estalló en frenesí ante la proclamación, pero guardó silencio cuando David abandonó la sala. Esperaba una confesión, pero nunca imaginó que su madre llegaría tan lejos.
Solo podía perseverar hasta el final. Si esta es la única manera, madre, entonces que así sea. Año 301 en Desembarco del Rey. Fortaleza Roja. La fortaleza de Maegor. Habían pasado 2 días desde el anuncio del juicio por los 7 de Cersei Lannister y Petyr Baelish. Desde entonces, la noticia se había extendido por toda la ciudad, desde Desembarco del Rey hasta Roca Casterly, en las tierras del oeste. Theon se ofreció a quedarse para presenciar el juicio como espectador, pero una mirada fría de David lo hizo retractarse. El solitario Greyjoy zarparía hacia Puerto Blanco con Catelyn y Arya Stark. Y así se hizo. Ser Jaime, caballero de la Guardia Real, gemelo de la Reina Madre y tío del rey, recorrió las escaleras desde la Torre de la Espada Blanca, atravesando la Sala del Trono hasta llegar a su destino. El fuerte de Maegor, donde el infame Matarreyes ascendió los escalones antes de llegar a los aposentos privados de su sobrino. Al abrir la puerta, vio a David asomado al balcón con los brazos cruzados. El joven siervo miró por encima del hombro para ver quién entraba en su habitación tras cerrarse la puerta, y el silencio inundó la estancia tras el suave clic del pestillo. Tío, dijo simplemente. Jaime seguía cada vez más nervioso por los recientes sucesos en la Sala del Trono. Amaba a su hermana gemela Cersei, pero la repentina pero impactante confesión de que su primo Lancel tuvo una aventura sexual con ella a sus espaldas hizo tambalear su fe en ella y la incertidumbre de su amor. Su gracia. Supongo que el abuelo estaba furioso. No tienes idea, lívido sería una subestimación monumental de lo furioso que estaba. No me sorprende. El abuelo parece valorar el futuro y el legado de la casa Lannister por encima de todo, admite David. Pero no has venido a hablar de eso. ¿Por qué has venido? No hay nada que no harías, ¿verdad? Disculpe. David, Cersei es tu madre y acabas de condenarla a muerte, mencionó Jaime. Lo sé. Y aún así me traicionó. Igual que traicionó a mi abuelo, a la familia, y sobre todo a ti. El joven siervo se acercó a su tío. Sé la verdad. Jaime parpadeó un momento, como si estuviera perplejo. ¿Qué quieres decir? Sobre ti y mi madre, reveló David, apoyado en la mesa. Su voz era tranquila y no rompió el contacto visual. Mis hermanos Joffrey y Tommen, mi hermana Myrcella, no pertenecían a la realeza ni eran verdaderos Baratheon. Son tus bastardos, fruto del incesto. El Matarreyes sintió que su postura cambiaba ligeramente, lo suficiente para que el joven siervo lo notara. Qué conveniente para ti, sobrino, dijo con la misma voz tranquila. De hecho, una afirmación bastante atrevida. ¿Quieres intercambiar chismes como pescaderas o algo así? David puso los ojos en blanco. Ahórrate los japos, tío. Tú eres mejor que eso. Sabiendo que no iba a salirse con la suya, Jaime finalmente se puso serio. Si yo fuera padre de cualquiera de mis hijos, ¿los apedrearían en la calle?, confesó finalmente. Y sabes que nunca permitiré que eso pase. No mientras yo gobierne. Jaime parpadeó de nuevo. Esto era algo inesperado. Entonces, ¿por qué no dijiste nada antes? David inhaló por la nariz. Joffrey Ray siempre ha sido un cabrón malvado, pero Myrcella y Tommen, se detuvo. Echó un vistazo a un pequeño cuadro con el retrato de sus hermanos menores que tenía en su escritorio. Myrcella y Tommen son niños buenos e inocentes. Sabes que los quiero a ambos. Y sabes que daría mi vida por ellos para mantenerlos a salvo. Por eso no he dicho nada. No solo por ti, sino por ellos. ¿Por qué siento que viene un pero? Pero debes entender que la mujer con la que te has acostado no es más que un monstruo. Te ha estado utilizando desde el principio. Para ti es malvada, claro, dijo Jaime a la defensiva. Su instinto le decía defender a la familia, sin importar sus crímenes. Aunque el Matarreyes no estaba tan seguro esta vez. Pero lo que sea que haya hecho Cersei, lo que sea que creas que ha hecho, todo fue para proteger a sus hijos. David negó con la cabeza. No estabas aquí cuando Renly Baratheon se alzó en armas contra nosotros, tío. ¿No viste lo que hizo, lo que ha estado haciendo todo este tiempo? ¿No has estado prestando atención a lo que dijo Lancel? Mi madre ha hecho cosas que jamás creí posibles. Será tu fin si no te liberas de ella. Es posible. Aunque no se gana mucho hablando de ello contigo, ¿verdad? No, supongo que no, suspiró el joven siervo con resignación. Siempre fuiste el testarudo Lannister. David se giró para salir de la habitación, pero se detuvo un instante para mirar a su tío. ¿Te has preguntado alguna vez por qué te mantuve a mi lado a pesar de todo lo que ha pasado, tío? ¿Después de lo que pasamos? Preguntó. Jaime abre la boca, pero la cierra rápidamente, sin saber a dónde quiere llegar su sobrino.
una curiosa experiencia le ha enseñado a no interrumpir a David cuando se pone filosófico. Sígueme la corriente, respondió. Porque de todos los parientes Lannister, comenzó el joven siervo, creía que tú, más que nadie, aún conservabas al menos cierto sentido de principios. Que nunca es tarde para elegir ser más de lo que dices ser. Pero si decides seguir por este camino, entonces simplemente reza a la anciana. Ahora, discúlpame, Ser Jaime. Tengo preparativos que hacer. David salió de la habitación sin darle a su tío la oportunidad de replicar. Jaime simplemente observó a su sobrino salir para dejarlo con sus pensamientos. Simplemente odiaba que la gente usara palabras para infiltrarse en su mente y le disgustaba aún más que solo unos pocos elegidos apuntaran directamente a lo más profundo de su ser. Matar reyes, romper juramentos, un hombre sin honor, tales alias lo inquietaban profundamente. Era su única guía. Tomándose un momento para mirar por la ventana, Jaime observó cómo las olas rompían contra la orilla. Mi maldito honor es irreparable, murmuró Jaime para sí mismo. Maldita sea, David, ¿por qué insistes en meterme estas ideas en la cabeza? Fue una leve confesión de su parte. Ama a su hermana, pero al mismo tiempo no ignora en qué se estaba convirtiendo Cersei. Admitía que todavía le molestaba que Cersei se acostara con otros hombres a sus espaldas. Dio un puñetazo en el balcón y se dio la vuelta para salir de la habitación, ignorando el dolor en la palma de la mano. Red que las células negras. Cersei Lannister pataleaba y gritaba, confinada en las celdas negras mientras uno de sus agentes de confianza reunía una lista de candidatos idóneos para representarla a ella y a Petyr Baelish en el juicio de los 7. Donde antes llevaba un atuendo digno del apellido Lannister y de la realeza, Cersei ahora vestía una tosca túnica hilada, que destrozó hasta dejarla hecha jirones. Las celdas también eran frías y oscuras, una comprensión que la deshonrada reina madre supo demasiado tarde, cuando empezó a tiritar. Cersei había gritado, pataleado y aullado hasta que le dolió la garganta, en la puerta y en la ventana. Nadie gritó ni acudió a rescatarla de su confinamiento. Había una manta en el jergón de la esquina, una manta raída de fina lana marrón. Era áspera y rasposa, pero era todo lo que tenía. Cersei se acurrucó debajo para no tiritar. El único visitante que vino a verla fue su propio tío, Ser Kevan Lannister. Pero la visita no fue feliz. De hecho, seguía furioso con su sobrina desde el juicio en la Fortaleza Roja. Ser Kevan parecía mayor que la última vez que lo vio. Era un hombre corpulento, ancho de hombros y corpulento de cintura, con el pelo corto y gris que le caía por completo sobre la frente. Una gruesa capa de lana, teñida de carmesí, se ceñía a un hombro con un broche dorado en forma de cabeza de león. ¿Crees que me importa lo que tengas que decir? Cersei recordó que Kevan le gritó. Lancel es mi hijo, Cersei. Tu propio primo. Si estoy enfadado contigo, esa es la causa. Debiste haberlo cuidado, guiado y encontrado una chica atractiva y de buena familia. En cambio, lo corrompiste. Lo mancillaste. Manchaste el nombre Lannister para generaciones futuras como una simple prostituta. Después de eso, Ser Kevan cerró las puertas de la celda de golpe tras él con un fuerte golpe. Cersei se llevó las rodillas al pecho, temblando de nuevo al abrirse las puertas. Entró Qyburn, alto, de cabello canoso y figura delgada, con una ligera curvatura alrededor de sus cálidos ojos marrones. El ex maestre caído en desgracia encendió una antorcha, cuya llama iluminó las celdas. Su gracia, Qyburn hizo una reverencia. El juicio tendrá lugar dentro de 2 semanas. Ya he encontrado 7 candidatos idóneos para representarlo. Cersei se levantó lentamente y se acercó a él. Todo este desastre no es más que una farsa. Todo es mentira. Por supuesto, su gracia. Me preocupa que el guardián del juramento tenga un criterio diferente al supervisar un juicio. Y espero que me disculpe por decirlo, pero el daño causado por las acusaciones de las que se le acusa y los detalles generales del asunto han sido abrumadores. Ojalá lo hubieras dicho antes, respondió. ¿Sabes algo de Jaime? Qyburn negó con la cabeza, decepcionado. Se ha tomado muy mal tu, romance con Lancel Lannister. Se niega a abandonar la Torre de la Espada Blanca. ¿Ni una sola vez? Ella lo miró fijamente, sin comprender. Me temo que no, su gracia. De todas formas, parece que su padre, Lord Tywin, ha planeado repudiarlo públicamente si el juicio termina de cualquier manera. Cersei parpadeó. ¿Renegarme? Pensó con incredulidad. No puede hacer eso. Soy una Lannister, soy la reina, no un animal enjaulado para ser usado y desechado. Estaba furiosa. Dile que necesito hablar con él, exigió en voz baja. Le rogué que te visitara, pero no quiso.
¿Y qué hay de mi hijo menor, Tommen? Si puedes visitarme, seguro que él podrá. El príncipe no ha tomado bien su arresto por orden del rey. Permanece en sus aposentos. Sus sirvientes suelen encontrar su comida en el salón. Queda intacta. David le hizo esto, Cersei sospechaba. Vuelve a hablar con él. Convéncelo de que venga a verme, que venga a ver a su madre. Lo intenté, su gracia, pero el rey me prohibió acercarme a él. Me prohibió ver a nadie. La ira de Cersei seguía en ebullición. Lo traje a este mundo. Lo crié, lo alimenté con mi propio pecho en lugar de entregárselo a las nodrizas. Si David espera que me arrodille y le suplique perdón, se equivoca por completo. ¿Su gracia? No importa. ¿A quién has encontrado? Ser Lincoln Grey, Ser Morgart y Ser Lothar Brune han aceptado representar a Lord Baelish y a usted mismo como sus campeones en la prueba de 7, explicó Qyburn. Los 4 restantes son Lester, Ser Lionel Frey y Ser Adam Marbrand, ¿y el otro? Qyburn sonrió y miró hacia la puerta. Unos pasos fuertes se acercaron a las celdas negras, lo que hizo que Cersei Lannister levantara la vista hacia su 7º campeón. Una sonrisa pícara y demente se dibujó en su rostro al reconocerlo. Sosteniendo su pecho, con 3 gotas de sangre que corrían por sus músculos, sobre su pecho desnudo y sus fuertes brazos, se alzaba sobre ella el mismo hombre que había introducido clandestinamente en desembarco del rey meses antes. Ser Gregor, saludó Cersei. Bienvenido y gracias por venir tan rápido. La montaña asintió lentamente. Me alegra que todavía te mantengas en buena forma, le felicitó la reina madre. ¿Contra quién lucho? Dijo la voz profunda y resonante de Gregor. ¿Tiene importancia? Gregor negó con la cabeza, completamente seguro de que su tamaño y fuerza bruta bastaban para ahuyentar a cualquier contrincante. Cersei soltó una leve carcajada. Una prueba por 7, una variante de la prueba por combate que la parte ofendida puede exigir durante el juicio. Vinculada a la fe de los 7 y a la tradición ándala, los ándalos creían que si 2 equipos de 7 campeones luchaban en cada bando, los dioses así honrados tendrían más probabilidades de hacer justicia. Sin embargo, la invocación de una prueba por 7 se considera muy poco frecuente. Al igual que en un juicio por combate normal, el acusador y el acusador deben elegir a otros 6 campeones, aunque cada uno tiene la opción de no luchar en persona, sino de nombrar a un 7º hombre como su campeón personal. Según las reglas, un juicio por 7 solo puede finalizar cuando los 7 hombres de un bando han sido derrotados por rendición o muerte. A lo largo de la historia de Poniente, solo se han conocido 2 juicios por 7. El primero involucró a Maegor el Cruel hace 259 años y el otro a Ser Duncan el Alto casi un siglo antes. Cersei sintió una oleada de confianza abrumadora al ver la lista de campeones elegidos. Estaba segura de que podría ganar la prueba por 7 con Ser Gregor la montaña que le gane al mando de su equipo. Ya lo verás, David, pensó con malicia, y tú también, zorra usurpadora de los Stark. Nadie me quita lo que es mío. De una forma u otra, un Lannister siempre paga sus deudas. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.